Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión. Sábado por la noche, no sé qué me duele más. No sé si me duelen más los 80.000 millones de los impuestos que van a venir, si lo de las bombas Arabia Saudí, si, bueno, estábamos enzarzados en el debate político cuando nos ha arrollado la baraúnda de un gobierno que fundamentalmente copia y recibe favores de universidades públicas o privadas. Tanto da, aquí se mojan todas. Y qué pena me da a mí. Yo que soy un defensor de la universidad, que solamente me he sentido libre en mi vida cuando he sido universitario, doctorando, que me han tratado perfectamente, con ecuanimidad, con respeto, con cariño. Y ahora, a estas alturas de partido, tengo que reconocer que tanto las públicas como las privadas tontean con la política. Dicho de otro modo, que nuestros politicastros, además de las cajas de ahorro, además de tantas y tantas cosas, han, como diría Vargas Llosa, han jodido el sistema universitario español. Sí, como en la catedral. ¿Quién ha jodido el Perú? Pues aquí, ¿quién ha jodido las universidades españolas? Las públicas y las privadas, insisto, ayudan, protegen, cobijan, trampean con ellos, les ayudan a aparentar lo que no son. Les ayudan y nos devalúan a los que sí hemos hecho. Yo esta semana no salgo sin mi tesis doctoral a ninguna parte. ¿Dónde la tengo? Aquí. Este es el libro de mi tesis doctoral, todo el mundo la puede consultar, tiene un libro de registro, está aquí y allá. Pasé un examen con 5 catedráticos de diferentes lugares, uno de mi universidad, no como los de Pedro Sánchez, que aquello era la casa de la Lola y mal organizada. Bueno, un escándalo que afecta al partido que ahora está en el gobierno, al que está en la oposición. Ya veremos si afecta también a Ciudadanos. Desde luego afecta a Podemos, porque esto no solo son las universidades privadas, donde en el Instituto de Empresa hacen a la señora presidenta directora de un centro para África sin que sea capaz de decir 5 capitales africanas. Eso da igual. En las públicas también se hacen sus cosas. Por ejemplo, en la Complutense decidieron que Pablo Iglesias, sí, el de Podemos, fuera profesor honorífico a los 35 años. Vamos, ni Manuel Azaña. Es una cosa prodigiosa. Para hablar de todo eso, tenemos una mesa de lujo que hemos convocado aquí. Doña María Fuster, muy buenas. Usted tiene además conocimiento, digamos, personal de algunas de las actividades de la señora presidenta y de su vida empresarial. Luego nos tiene que contar. Algo conozco. Algo conoce usted, ¿verdad? Que ya hablaremos después. Me ha encantado la cabecera. Yo añadiría, sí, ¿no? Gobierno sin crédito y sin legitimidad. No olvidemos cómo han llegado a Moncloa. Don Antonio Alonso Timón, profesor universitario, hombre del derecho público, usted tiene mucho que aportar esta noche, porque aquí hay que dejar claro a la audiencia que ese gobierno que se prometía ejemplar, es decir, mejor que otros, mejor que los demás, es no solo no ejemplar, sino que llevamos 2 ministros, una directora general, parece el Valle de los Caídos _2. Alguien se lo decía en el debate de la región madrileña o de la comunidad madrileña ayer, pues efectivamente, esto parece el Valle de los Caídos 2. Bueno, intentaremos aportar algo de luz esta noche, pero efectivamente un gobierno que entró de la manera en la que entró, pues está teniendo los resultados que está teniendo. Empezó la cosa mal y mal sigue. Yo creo que efectivamente es un gobierno que ha perdido la credibilidad. Es víctima además de sus propios errores desde el inicio, porque en la propia moción de censura el presidente del gobierno ya hizo alguna alusión a que en otros países personas o ministros que por plagiar una tesis doctoral dimitían, por lo tanto ya se estaba poniendo su propia vara de medir en ese momento, y además es sustancial a lo que entiende la izquierda, esa superioridad moral de la izquierda que luego no se traduce en hechos concretos. Bueno, o se traduce en estos hechos concretos. Nos acompaña y le doy la bienvenida don José Carlos Bermejo, que es profesor, docente de la materia y que algo tendrá que añadir, sobre todo de esas sospechas que empiezan a rodear a Ciudadanos. Mira que sería Bobo Rivera si hubiera metido el dedo en el avispero teniendo la casa sin arreglar, digo yo. A mí, digo una cosa, no me ofende en absoluto lo del plagio, porque va a ser muy complicado de demostrar, sobre todo si el libro se ha hecho un año después que la tesis. La vida judicial es como es y eso no va a prosperar. Lo que me ofende gravemente es que la tesis, que me la he leído, tú también, Bermejo, te la habrás mirado, es una castaña pilonga. O sea, es algo que, no digo un catedrático, digo un simple doctor convocado a ese tribunal no puede dar por bueno.
Hola, buenas noches, Xavier. Vamos a ver, te voy a hacer 3 precisiones. La primera, que los que te han puesto ahí, que soy Juan Carlos, no José Carlos. Ay, perdón. La segunda, sí, efectivamente, soy docente en algunos máster de posgrado, pero lo hago a título voluntario porque además ni les cobro. Intento trasladar mis experiencias profesionales desde hace ya 30 años que trabajo, que sí, de pronto, aunque me conservo muy bien. Y lo tercero, bueno, honestamente, no he leído la tesis de Sánchez ni la voy a leer. Porque una persona que dice que es economista y luego hace las cosas que hace, y la economía, pues por aquí le entra y por aquí no sé por dónde le sale, por allá abajo creo, pues honestamente no merece la pena perder ni un minuto en lo que ahí ponga, de verdad. Es cierto. Don José Luis Balbás, oiga, si usted fue el que llevó a la política, como dicen algunos acreditados medios de comunicación, a Pedro Sánchez, libros, tengo yo que decir que como headhunter es usted un desastre y que algún daño sus fichajes le producen a este país, porque la línea Pepiño, bueno. Sí, pero bueno, eso es discutible y desde luego los criterios discutible de selección política usted de la tiene que izquierda decir no tiene nada que ver con lo de la derecha. Usted diga si es verdad o no es verdad. Escuela. Usted cogió al muchachito este y le puso de asesor en el ayuntamiento de Estuvo siempre Trini. en el sector renovador, que es donde aprendió. Y bueno, yo creo que es un buen líder político, ¿eh? Por lo menos es el mejor de los 4 que hay. Fíjate cómo serán los otros 3. Bueno, si dejan opinar eso a los... ya es lo que te digo. Si dejan opinar a los... ¿Y qué le parecería si opinara? ¿Quieres que te dé un dato? Mira. ¿Pero quiere que opinemos los españoles en eso o se lo coma Juan Palomo, como la tesis? Tenemos una clase política que es la peor, al menos en los últimos 40 años que tenemos democracia, ¿no? Porque otras clases políticas pues no son homologables, pero en democracia son los 4 muy malos. Los 4 líderes que tenemos no tienen una gran preparación. ¿Y por qué? Porque les dejamos salir de los aparatos de los partidos, ¿eh? Y entonces ahí no están formados. Entonces, usted es doctor en ciencias económicas, ¿no? Sí, bueno, yo soy quién presidía, miembro del ROAC, ¿quién que presidía, es mucho más ¿quién presidía que es el Registro Oficial del Auditor de Cuentas. Sí. Y ¿Quién presidiría su tribunal? ¿Quién presidiría su tribunal de doctorado? Pues se llama don Luis Ángel Rojo Duque. Gobernador del Banco de España. Sí, y el gran catedrático de macroeconomía española. Y entonces, por entonces... Renta, precios y balance de pagos. La camada... que ha sido el libro de los economistas que somos de los de verdad, neoclásicos keynesianos, o sea, con modelos económicos. Póngase bien el micro y aprovecho para hacerle una pregunta. A ver, la pregunta del millón. Dime. Por entonces, ¿la camada socialista también se protegía y se ayudaba en el mundo universitario? ¿O iban cada uno como la gente decente con su matrícula pagada y sin amigachos? Don Manuel Lagares, el gran catedrático de Hacienda. O sea, es que es tremendo. O sea, que es que, claro, se pone gente ya... Porque también es verdad que cuando yo estudié económicas en la Complutense, que era donde se sabía economía y tal, pues claro, solo estudiamos poca gente. Es que ahora estamos por 5 el número de universitarios. Pero también hay 5 veces más universidades. Me dejará luego usted presumir en mi tribunal con lo de cual, tesis la dimensión ha aumentado enormemente y la ocupación por parte de los políticos PP-PSOE, Convergencia en Cataluña, ha sido tremenda. También sindicatos como pequeñas menores temas, pero es una ocupación tremenda de la educación. Primero, para controlarlo, que es donde está el ámbito de la opinión política. Entonces, claro, que de ahí luego te salen lo que te sale en Cataluña o te sale en el País Vasco, controlando la educación. Eso es el gran medio, amigo. profesora. Y para eso están. Luego, te termino, estos son sucedáneos, los máster, los doctorados, son sucedáneos, pues porque como no están en otro sitio, pues necesitan sus papelillos. Venga, profesor Alonso Timón, presuma usted de tribunal de mi tesis. tribunal, pues el mío tampoco desmerece. El tribunal que tuve yo, no lo dudo, lo más granado del derecho administrativo. En la Complutense... Lo mío es económicas, y además cuantitativas. En la Complutense presidido por bueno, ya que hay tantos doctores en la mesa, no me dejarán mentir. Nunca jamás había más de uno del mismo centro. Y llegaban de toda España, uno que no conocías de nada de Zaragoza, otro de Granada, otro de Vigo, y así me fue a mí. Y uno de tu centro, de tu alma mater, uno. Sí. Y allá, y claro, y cuidadín de no hacer el ri-ri, que era una cosa bastante seria. Que no vuelve. Bueno,
necesito la calma de un profesional de la pluma periodística, preciso por si acaso, don David Felipe Arranz. Buenas noches. La gala de Medina y la Flor de Olmedo a la vez. Está bien hecha la precisión. Bueno, supongo que está usted turulato como el resto de españoles de que a la que rascas un poco ese prestigioso y pistonudo currículum de algunos se viene abajo. Ya lo habíamos apuntado la temporada pasada en esta casa y en tu programa, el ansia viva que tienen los políticos de coleccionar títulos, porque no se puede estar en misa y repicando, no se puede estar correteando por el Congreso y haciendo la pelota a tu líder político y a la vez entregando a la comunidad académica un trabajo de nivel, un trabajo de investigación para el que requieres sosiego, horas, leer muchísimo y bueno, sus señorías están todo el día... Y que no vas por donde tú quieres, la idea la aportas tú, pero luego es el director de la tesis el que te lleva por donde los cánones dicen que deben ir. Entonces sale de cuentas. Bueno, usted, don David Felipe, que es un cinéfilo empedernido, se acordará de aquella maravillosa película Path of Glory, Senderos de Gloria. Vamos por senderos de gloria con este gobierno porque la explicación a todo esto de la tesis doctoral con negro, tramposa, virriosa y ridícula de Pedro Sánchez era valorado así ayer después del Consejo de Ministros, un consejo muy raro que hubo ayer, por la portavoz Celaá, que es la que va por el sendero de la gloria. El presidente de gobierno está fuerte, firme y además con la constancia y la consistencia y la profunda convicción de que todo su caso ha sido un caso para montar ruido, para abatir al gobierno, en definitiva, y que nada tiene que ver con la verdad. Vamos a ver, si eres portavoz no digas montar ruido, di hacer ruido. Celaá, que hay que ver, no se sabe de dónde os sacan. Yo la verdad que no acabo de entenderlo. Ahora resulta que esa tesis doctoral estaba cerrada y blindada hasta ayer por la mediodía. 6 años. Sí, un montón de años ahí blindada que no se sabe muy bien cómo, porque todos los demás, número de registro y consulta y ahí te las apañes. Resulta que hay un libro que firma con otro, que además el otro trabajaba para él en el Ayuntamiento de Madrid, en el grupo parlamentario, Carlos Ocaña, que bueno, pues parece que alguna contribución, o enorme contribución hizo al asunto de la tesis. Luego ha aparecido otro, Juan Padilla, que por cierto, mira tú, es director general de la Camilo José Cela y formaba parte del tribunal, pero había escrito la tesis. Claro, a este le costó poco ponerse el cum laude, se lo puso con el sello en el brazo. ¿Esto qué es? Es que, de verdad, qué panda, han destruido todo por donde pasan. Balbás, es tu tema favorito, he dicho antes, las cajas de ahorro, pero también las universidades. Claro. Es otro nivel porque son 120.000 millones al saqueo. Sí, vale, pero las han descarajotado. Y de eso no salen papeles. Las han desnortado, hombre. Esto no... se han llevado la pasta, coño. No, hablo de las universidades, que probablemente también. Si en la Cela no hubiera mandado Rafael Cortés Elvira, ¿de qué Moreno iba a ser como es? Vamos a hablar claro. Es que aquí hay una tela de araña de que te dicen los de Ferraz, oye, o te dice Pepiño, a mi chico me lo cuidáis. Y todos se dan mucha prisa en cuidar al chico. En el PP pasa igual, Y en Ciudadanos ya veremos. Bueno, en el PP ya veremos. Igual o más, mínimo, Bueno, si no voy a discutirlo yo. Lo que está claro es que ¿quién ha defendido la universidad pública? Históricamente el PSOE, ¿no? Los dos, yo creo. Bueno, al final va a resultar que el único que la defendía era Franco. Los dos, yo creo que los dos. Si es que... Bueno, no, es que ellos crearon universidades de facto para colocar allí a legiones de familiares, amigos y correligionarios. Y esas tienen nombre y apellido. Claro, pero eso lo ha hecho el PP Camilo José Cela, los dos, sí. La Carlos III, la Juan Carlos I, etcétera, etcétera. La Cela no, la Cela es privada. Bueno, sí. A ver, eso da igual. Perdón. Sí, eso da igual. Eso da igual. Perdón. Los fondos salen de donde salen, Es como el CEU, privada. Ya, sí. No, bueno, perdón. No es privado. Perdón. Sí, es privada. La Cela Amigos es privada. y legiones de correligionarios. No, pero que es privado. Sí. ¿Y qué hacen esos correligionarios? Lo que le dicen los amos. Y como bien decías tú, ¿cómo tapan sus carencias, su mediocridad,
la clase política más mediocre en los últimos 40 años, y además eso hasta el Der Spiegel lo ha dicho. ¿Cómo tapan esa mediocridad? Empapelándose de títulos. Cuando eso, los títulos, no son los necesarios para hacer política. La política lo que hay que hacer es lo que nos piden los ciudadanos, lo que nos pide la sociedad civil. Y es bochornoso que se tiren horas y horas debatiendo esa basura y gastando dinero y dietas y comidas y gin tonics y todo lo que se trincan ahí, esta panda, que no son más que una panda, todo lo que hay en ese congreso. Bueno, me ha dejado usted a cuadros. O sea que hay una partida de gin tonics y que es elevada. Claro, y además les cuesta muy baratos. Vamos a una pausa de publicidad. Enseguida estamos de vuelta y empezamos a debatir esto a fondo. Bueno, algunos nos sentíamos culpables por haber hecho nuestra vida universitaria con algún aprobado político. Se llamaban así cuando había muchas huelgas y eso, no sé, bueno, algunos se acordarán de los que hay aquí. Ahora dicen que no, pero se acuerdan seguro. Ahora hemos aprendido de verdad lo que es el aprobado político. Consiste en eso, en que te proyecten los de tu partido y que te den unos títulos con los que luego pues se van a abrir camino en la vida, sin haber estudiado nada. Es igual, sin que esas tesis en las que se exige un ánimo investigador, porque si no, no hay tal, pues signifiquen nada y se devalúan todas las que hay en el mercado, entre otras las suyas y la mía, desde luego. Vamos a ver el rifirrafe en el Congreso porque tiene mucha miga y yo creo que va a ser importante para lo que acabe saliendo del asunto, el negro asunto de las tesis y los títulos full y los títulos que no merecen estos políticos. Señor presidente, hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral. Hay dudas razonables porque usted es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Y si eso coincide con el veto a una ley que obliga a publicarla, señor presidente, hay dudas razonables. Yo le pido que para disipar cualquier duda, por el bien de la educación pública en España, no por usted, ni por mí, ni por nadie, por el bien, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del Gobierno. La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Pero en todo caso da igual. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal y en una... Muchas gracias. Fuera del orden del día. Pues, señores, la tesis no vale el papel en el que está escrita. Lo más valioso de esa tesis, que al parecer era un trabajo del amiguete Ocaña en el Ministerio de Industria o en los aledaños, lo más valioso de esa tesis, las tapas duras que alguien les quiso poner. Porque lo demás, ni pa'l carajo. Así lo digo y el que quiera lo digo. Yo me la he leído, Bermejo. Y no. De todas formas, siendo cierto que es curioso que todos los políticos o la gran mayoría de los políticos en este país consigan sus másters y sus doctorados una vez ya son alguien en política, que no deja de ser curioso, lo que le está ocurriendo al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, es que se le está volviendo en contra los límites que ha puesto él. Yo acabo de verle mentir en sede parlamentaria, ha dicho que su tesis estaba colgada en Teseo, cosa que se ha demostrado que es mentira, y él por mentir, simplemente por mentir, ha pedido, por ejemplo, pidió en su día la dimisión del ministro Soria. Entonces lo que se le está volviendo en contra son las exigencias que él ha tenido para con otros políticos en el pasado, ¿no? Decíamos que esta semana ha dimitido la ministra Montón por lo mismo, por tener plagios en su doctorado. Sí, luego iremos. Dijo que esto es una cuestión de ejemplaridad en política y por lo tanto apoyaba y aplaudió la dimisión de la ministra, pues según los estudios que ha hecho Moncloa, que veremos ahora los que hacen los distintos medios de comunicación, al menos un 13% de su tesis, de su doctorado, de su tesis está plagiado, pues por ejemplaridad y además teniendo en cuenta cómo deslegitimado llegó a la Moncloa, creo que es el momento de que el señor Pedro Sánchez nos ahorre mayor bochorno, dimita y convoca elecciones ya. Ya, pero yo insisto en que más importante, Balbás, que el plagiar o no,
que te pueden detectar y haber plagiado, o no detectar y haber plagiado lo mismo, ¿eh? No quiere decir eso gran cosa. Lo que es un montaje full es el tribunal, es la competencia de los que allí le dieron el sobresaliente cum laude, que eso hay que ganárselo y hay que saber lo que vale y pesa. Y la no comparecencia de miembros de otros centros universitarios, de catedráticos de fuste, de lo que es exigible en ese ambiente, profesor. En el tribunal no había ni un solo catedrático y ni un solo profesor titular. Bueno, sí, todo lo que rodea el procedimiento de elaboración y defensa de la tesis doctoral, pues la verdad es que hay un fumus, rezuma cierto tufillo, ¿no? Entonces, empezando por el plazo de ejecución de la tesis. Claro, estamos hablando de un plazo que me parece recordar que no llega a los 2 años. O sea, una tesis doctoral que no llega a los 2 años, desde luego parece que no tiene el pozo de investigación. Es que en una universidad pública requerido. No te dejan presentar eso con sí, un mínimo los por que lo menos hemos de estado en 4. la universidad pública y hemos defendido la tesis doctoral en la universidad pública, sabemos que tu propio director es el primero que te para los pies, porque tú tienes mucha prisa. Es decir, oye, pues yo quiero hacer esto, vas viendo cómo va evolucionando el trabajo, pero el director, como decías tú antes, Javier, tú dispones, tú propones y el director dispone. Dice, no, mira, esto lo tienes que rehacer, tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá. Aquí te falta la escuela austriaca, aquí tendrías que mirar el punto de vista de... No, o el modo de elaboración francés. Hay distintos modos de elaboración de las tesis doctorales. Entonces, empezando por el plazo, a mí me parece un plazo que se ha cortado más allá de los límites razonables. Posteriormente, la composición del tribunal. Posteriormente, efectivamente, pues es una universidad que no está dentro de los rankings más prestigiosos de la Universidad Española. Es decir, todo lo que rodea la elaboración de la tesis doctoral pues es lo que es. Que también es cierto que no es Pedro Sánchez el único que hace estas cosas, pero es que curiosamente esta tesis es la tesis del presidente del gobierno. Y curiosamente es la tesis del presidente del gobierno que los otros eran indignos. Que es una tesis del presidente del gobierno que, como decía ahora María, es una tesis de un presidente del gobierno que ha venido con el espíritu de la regeneración democrática, de la pureza democrática, del que aquí ya no iba a haber más corrupción. Vamos, iba a ser todo una mácula, no íbamos a tener mácula alguna en la gestión pública. Y realmente le hacía falta al presidente del gobierno un doctorado, como le hacía falta a muchos otros políticos un máster. Pues no le hace. Si lo que exige la sociedad es que los políticos sean buenos gestores y que más allá de la titulitis, pues sepan defender los intereses públicos, servir con objetividad los intereses públicos. Pero repito, insisto, es que el listón lo ha puesto él mismo desde la moción de censura y se ha puesto otra vez esta semana ese listón con la ministra de Sanidad, con la dimisión de la ministra de Sanidad. Quiero que conozcan todos a Carlos Ocaña, que parece ser que es el negro. El negro, no sé si dado de alta la Seguridad Social o no, los amigos le conocen como Cocana. Yo no sé por qué, me limito a reflejarlo. Y bueno, pues sin él la tesis doctoral no hubiera sido posible. ¿Cómo se conocieron? Pues él, Ocaña, trabajaba dentro del Partido Socialista, para no se sabe muy bien qué, pero acabó con la troupe del Ayuntamiento de Madrid cuando Pedro Sánchez era concejal del mismo. Bueno, en la lista de Trinidad Jiménez. Bien, a partir de ahí, este Ocaña entra en el gabinete, como jefe de gabinete de la Oficina de Economía de Moncloa, con Miguel Sebastián, y cuando pues Miguel Sebastián pasa al Ministerio de Industria, se lo lleva al Ministerio de Industria, que es cuando al parecer pues saca buena parte del conocimiento que luego ilustra la tesis doctoral. Por cierto que hay otro asunto del que todavía no se ha empezado a hablar, pero que es bastante patético, y es que se quiera esconder la licenciatura de Pedro Sánchez. No el doctorado, la licenciatura, porque aparece como licenciado de la Complutense. No. En un centro adscrito en el que yo he dado clase. Además, el centro me sé muy bien la licenciatura de Pedro Sánchez. Es el Escorial. El Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Sí, exactamente. Donde algún otro socialista histórico importante también estudió hace 80 años. Un sitio magnífico, por cierto, y muy bien gestionado por los agustinos. Absolutamente de acuerdo, pero de los más pijos de Madrid. Eso es lo que no quieren que se sepa, que estudió en uno de los centros más pijos de Madrid. Hay familias nobles españolas que han estudiado allí. Pues ya me ha dado la razón.
Balbás, eso es lo que no quieren que se sepa, ¿no? Porque eso, como cuando las hijas montaban a caballo, que quedaban mal y las quitaron, pobres criaturas. No, pero sí, pero es un chico de clase media, típica de Madrid. Tampoco estudiar en los Agustinos o en La Salle o en los maristas. No es que un estudió, centro de los más caros, ¿eh? déjame. No es un centro caro. O en los maristas de Palencia, que estudió Pablo Casado, me lo conozco porque soy de Palencia, como él. En fin, lo conozco perfectamente. Es lo normal, eso es lo normal. Yo también he estudiado en un colegio de la Iglesia y, gracias a Dios, alemán, además. Pero bueno, es igual. Católico, apostólico y romano, como debe ser. Eso es lo que molesta. Eso es lo que molesta. Eso es lo que molesta en el caso de la historia. Yo soy totalmente socialdemócrata y soy para entendernos y, y eso no afecta para nada al asunto. Es más, da más saber porque son gente muy preparada, seria y que te hacen, pues eso, un economista cuantitativo como soy yo, un neoclásico de números y punto, ¿sabes? La tesis de Pedro, que es una tesis sobre temas económicos, es lo que los economistas neoclásicos, keynesianos, llamamos, pues bueno, pues una cosa que tiene que ver con las doctrinas, con la diplomacia, con la historia de la economía, en fin, no es una cosa que se pueda cuantificar. Por eso la propia tesis pues es bastante coñazo en general porque no hay nada que demostrar, es que es divulgativa. Es descriptiva. Es lo que los economistas llamamos un folleto. Divulgativa. Se llama folleto en la universidad. Un follón, ¿sabes? Él, la verdad es que él ha estado en esta universidad, que es privada, por lo tanto contratado privado como profesor, 6 años. O sea, ¿qué tiempo para hacerla ha tenido? Conocimiento, bueno, sí. Es que él dice que no pudo investigar porque lo de dar clase le comía mucho tiempo. El hecho es que él entra en el 2008 en la CELA, que es privada, tanto como el CEU o como los Agustinos, lo que tú quieras, me da lo mismo, como la Salle. Bueno, los Agustinos son un centro adscrito a la Complutense. Es adscrito, en este caso era adscrito, pero otros es igual, me da igual. El ICADE, sí, podría ser. Son privados y tiene una confederación. Y ahora ha estado él 6 años ahí de profesor contratado, más en la privada, más que los otros 3 líderes, Rivera, Iglesias y Casado juntos, los 3. Porque este ha estado como 7 años en la privada, y eso sí me lo sé. Bueno, ha estado porque había un señor que se llamaba Pepiño Blanco, que llamaba a su colega Rafael Cortés Elvira y a otros y les decía, oye, cuidadme al muchacho. A Cortés Elvira lo conocemos todos, es un señor muy acreditado en el tema universitario, ha sido rector de universidades, no solo de esta, asesor a grandes universidades americanas, un señor de mucho nivel, o sea, y le conocemos todos, yo soy amigo de él también, y es, vamos, un auténtico crack de la gestión del que es más amigo de Villar, de Villar es más químico, amigo. No es economista, es químico, pero es más amigo que el suyo es de Villar, del fútbol, De fútbol, sí, esto le pillaron tanto detalle, no, ofreciendo servicios de un juez que se apellidaba Toro. Ahí te digo, sobre el asunto que es muy, muy instrumental, yo creo que el plagio va a ser entre imposible y imposible de probar. O sea, que ahí no han elegido bien el instrumento que ha utilizado. Yo creo que aparte de la derecha mediática e incluso es gubernamental porque está cabreada, no quiere aceptar la legitimidad, y el gobierno ya ayer dijo la portavoz que es lo que tú dices un poquito hoy en el titular, ¿no? El gobierno más inestable, es tratar de inestabilizar el gobierno más de la democracia. Bueno, no sé si lo dijo también ayer. Que es el más inestable, está claro, porque es el único gobierno que ha gobernado con 84 sí, pero diputados. Bueno, pero no desestabiliza. Eso es indiscutible, son cifras, como dirías tú. No lo estabiliza, no desestabiliza el que lo intenta, ni abate el que lo intenta, sino el que puede. Bueno, yo creo que no hay fuerza en contra Pedro del asunto Sánchez. Y la manera de hacerlo no es esta. Mira, cuando Pedro Sánchez, de censura, cuando Pedro Sánchez dice que se va a querellar contra los medios que hablan de esto, me recuerda a Cristina Cifuentes. Mejor que Segundo, eso es perder el tiempo. Tú sabes que eres un hombre con memoria. ¿Sabes cuántos años hace que yo digo que esta tesis es un full? Aquí, fuera de aquí, dentro de aquí. Se conocía desde hace 3 años. Por lo menos 4. Sí. Por lo menos 4. Desde que salió en el 14. Claro. Porque, en el año 12, Pedro era un chico normalito que nadie le iba a ayudar para nada. Con una tesis le pasa full. lo mismo que a Pablo Casado en el año 11 o no sé qué. No, te termino de esto. Yo creo que ahí el instrumento es lo cualitativo del asunto, porque esto, yo fíjate que lo veo bastante anecdótico, lo de la tesis. Es el intento de desestabilización del gobierno, que creo que va a fracasar. La COE ayer
ayer viernes lo dijo, que no es ninguna, porque cuando se emite encima Rivera, que no sé quién le había llamado, que ayer y hoy ya están contra él en primeras páginas de La Vanguardia contra su currículum, alguien le debió decir, lo hace en sede parlamentaria en una pregunta al gobierno de otra cosa. No sé si era de Sanidad o del Valle de los Caídos. Eso no había ocurrido nunca contra un presidente de gobierno, nunca en los 40 años de democracia. Meter una puya personal en un parlamento. Y lo deja hacer Ana Pastor, que queda como la Cheli allí, porque lo tenía que haber interrumpido ella, no el presidente. Entonces, ahí instrumentalmente ni el sitio ni el día van a quedar bien, porque estas historias tienen más tiempo y lo importante es saber quién gana. Cuidado, ¿eh? David Felipe. Bueno, este tema viene coleando desde que el propio Miguel Sebastián, en aquella celebérrima almuerzo entre acólitos, soltó, la bravata, con los postres. Bueno, pero si es que se la hemos hecho aquí, ¿verdad? El Ministerio de Industria, ¿verdad? No se sabe si es verdad eso, ¿eh? Bueno, hay mucha leyenda urbana está contrastado, publicado, y el problema está en que si tú... ¿sabes? Hombre, claro que lo ha desmentido, no va a decir que sobre todo lo desmintió cuando había llegado a la Moncloa. Claro, antes no lo había desmentido. Entonces, aquí lo gracioso es que las fuentes ya son propias desde el principio. Es decir, cuando él dice, no, si esto ha sido un corta y pega de informes que tenemos del Ministerio. Ahora, una tesis doctoral, digo yo, de la era económica del zapaterismo, que niega la crisis y que por una imposibilidad de reaccionar a tiempo nos mete de hoz y coz en una tragedia económica de dimensiones descomunales, tampoco sería algo que uno se sentirá orgulloso de decir, es que he hecho una tesis doctoral de las acciones económicas en exterior del gobierno de Zapatero. Entonces, es todo tan surrealista, es todo tan ridículo, que yo no entiendo por qué tiene que presumir de ese doctorado. Porque no, ni falta que hace. Que lo que están cayendo ahora, que están cayendo como moscas, Cifuentes, Montón... Ahora van a por Pablo Casado a que publique sus trabajos de fin de máster. Tan fácil que lo tendrá que publicar. Es decir, no hay remedio. Tú haces un trabajo de fin de máster y tú haces una tesis doctoral y lo que estás deseando es aportar a la comunidad científica tus conclusiones. Valor. Lo que tú has conseguido aportar de nuevo. Esa es la obligación del que se convierte en doctor. Del conocimiento. No es un galón para que tú lo cuelgues como si fuese una pegatina de la solapa, que es para que los políticos utilizan la universidad. Eso es todo. Bermejo. Vamos a ver, según el software aproximadamente un 13%... 13% ha salido. Esos son unas 40 y tantas páginas que ha fusilado el colega. Ya está bien, ¿eh? Pero vamos a ver, esto, cuidado porque esto puede ser como un boomerang para algunos. Porque como bien decías, Pablo Casado ahora tendrá que presentar sus cosas. Y mi compañero, Albert Rivera, que me han pasado aquí un currículum suyo donde dice que era doctor en Derecho Constitucional en el año 2003 por la Universidad de Barcelona, cuando se sacó la licenciatura en Derecho en la Ramon Llull el año antes, lo cual es metafísicamente imposible. Y además se están emitiendo comunicados donde se desmiente que estaba doctorando, ¿no? Que es una explicación. Bueno, pero eso es de la Autónoma de Barcelona, que no es esta universidad. Entonces, cuidado con las... porque esto puede ser un boomerang y al final... Bueno, pero estamos donde estamos. Pero... Las que por ahora llevamos descubierta, Montón. Sí. Montón, claramente, plagio de arriba abajo, luego hablaremos de ella. El presidente del gobierno, no es tan importante el plagio, si va a ser muy difícil, si ya lo sabemos. Si el libro tiene un año más que la tesis, ¿cómo vas a decir que plagiaron la tesis con el libro? No tiene que haber... Fíjate que Montón, Sánchez la estaba sosteniendo por la tarde en el Senado, pero ya fue cuando hicieron el testeo y se vio que había plagiado cuando ya dimitió. Pero bueno, yo lo que quería darle a Sánchez es una recomendación. ¿Y cuál es mi cámara? Esa es mi cámara, ¿no? A ver, Sánchez, si quieres hacer una tesis de verdad que cree valor, lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar ya, con toda esa panda de vagos que tienes en el gobierno, para que se nos viene encima, para la recesión que viene. Porque si no lo haces, te vas a llevar por delante a centenares de miles de empresas y de familias, y también a tu partido. Así que esta es mi recomendación. María Fuster. A ver, yo de todo esto al final estoy de acuerdo con vosotros, esto no tiene recorrido, al final demostrar el plagio de la tesis
pues va a ser imposible, como decía Albas, entre imposible e imposible. Porque no le hay. Pero bueno, eso es discutible también. Pero No, como la yo hizo- intentaba interrumpirte la hizo cuando otra coges mano. carrerilla, te La voy a hizo pedir otra que mano. tampoco me interrumpas a mí, si no te importa. Entonces, eso está claro. Lo que sí, que aquí se le vienen dos cosas encima al presidente del Gobierno. Y por uno, se le está volviendo en su contra lo que ha exigido anteriormente a gobiernos, ministros y diputados de otros partidos, porque se le ha vuelto en contra lo que él exigía a los demás. Por lo tanto, simplemente por el hecho de querer ser consecuente, debería replantearse su situación y ver si dimite o no. Pero al margen de esto, yo de aquí saco dos conclusiones. Balbás decía que Ana Pastor ha hecho el ridículo por permitir esa pregunta. Yo no estoy de acuerdo. Los que estamos haciendo el ridículo somos todos los españoles. Eso es muy grave, ¿eh? Pero para mí el ridículo es que el Congreso, el funcionamiento de la Cámara esté tan sobreregulado que todas las preguntas tengan que ser registradas previamente para que se puedan preparar las respuestas. En el Parlamento británico, todos los diputados, no hace falta que sean miembros del Gobierno, todos los diputados tienen derecho a preguntar y a ser preguntados sin que las preguntas sean registradas previamente. Y así debería ser. Porque un presidente del Gobierno, un ministro, debe estar preparado para cualquier pregunta que se le plantee sobre su labor ejecutiva o sobre su currículum, sea respondida sin tener que prepararla previamente. Bueno, yo quiero decir una cosa, y es, el plagio es lo que es. Y da igual si es un 13 o un 15, hay un nivel que ya invalida el producto intelectual. Bien, pero si ha habido un 13, ha habido un 13. Y si ha habido un 16, ha habido un 16. Y eso, si son 40 páginas, pues son 40 páginas que el tío ha copiado, corta y pega. Entonces, es muy importante, porque por la boca muere el pez, y no casi siempre, sino algunas veces tan solo, recordar lo que decía a propósito del plagio el presidente del Gobierno en sede parlamentaria y esta misma semana. Lo que hay en Europa, señor Hernando, son gobiernos dirigidos por partidos sentenciados por la justicia. Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Bueno, pues ya veremos, a ver si, como dice, Todavía le quedan varios programas de... Vamos a ver, yo el tema, decía Balbás antes que esto es una operación urdida por la derecha que quiere desestabilizar al Gobierno. Eso está claro. Yo lo que creo es que el Gobierno se desestabiliza a sí mismo. Pues claro, el que ha puesto este nivel desde luego no de con la exigencia, contribución del PP, que ha estado mudito. Exactamente, pero si Porque... Casado además dijo en un momento determinado que no iba a hacer lo mismo que hicieron otros, claro. que iba a ser respetuoso, evidentemente, esto no es una operación ni de la derecha mediática ni del PP. Esto es una desestabilización del propio Gobierno, que se ha puesto una autoexigencia de regeneración democrática que no es capaz de cumplir. Y luego, ¿de qué estamos hablando aquí? A mí me hace mucha gracia, va a ser muy difícil de demostrar el plagio. ¿Y por qué? El análisis de la tesis doctoral, ayudados de esas aplicaciones informáticas que hay hoy en día, que es verdad que la aplicación informática por sí misma te da un frío número que luego hay que interpretarlo, ¿eh? Porque el Turnitin luego hay que interpretar ese 13% o ese 17% o ese 18%. El Turnitin luego hay que cocinarlo. ¿Cómo que va a ser muy difícil de demostrar? Un análisis exhaustivo de la tesis te va a decir si efectivamente esa tesis tiene lo que tiene que tener una tesis, que es un hilo conductor y unas conclusiones y una aportación novedosa, o no la tiene, si se cita entrecomilladamente a los autores o se apropia de esos autores sin citarlo. O sea, eso es muy fácil de demostrar analizando exhaustivamente la tesis doctoral. Y otra cosa muy importante, más allá del plagio o no plagio de la tesis doctoral, que es lo que se está dilucidando aquí. Aquí de lo que se trata es de saber si el señor Pedro Sánchez tuvo un trato de favor en la elaboración de la tesis doctoral y si la nota que obtuvo en esa tesis doctoral era digna del trabajo que llevó a cabo. Porque eso es lo que se ha dilucidado en otros casos. Es decir, la señora Cifuentes dimitió de presidenta de la Comunidad de Madrid, aparte del vídeo de las cremas, porque anteriormente que no es pequeño, parecía que se había, sí, eso ya la sepultó, pero lo que se le pedía la dimisión por el propio Partido Socialista es porque había tenido un trato de favor
en el máster que había cursado. Bueno, pues aquí habrá que ver si el señor Sánchez también se le preparó un tribunal ad hoc, si la calificación que obtuvo era la que merecía para la tesis doctoral. Es decir, eso es lo que hay que analizar y habrá que ver. Pero desestabilización, se ha desestabilizado el gobierno él solito y lleva desestabilizándose 100 días. Desde luego no con la aportación del PP. Porque algunos, y me temo que usted estará conmigo en esto, Balbás, algunos creemos que al final el PP y el PSOE pactarán el archivo de las armas arrojadizas relativas a los doctorados y a los másters, y que al que le va a salir el tiro por la culata es Albert Rivera. No, ese ya le ha salido. Ya le ha salido directamente porque, oye, 2 primeras páginas en La Vanguardia, tú sabes que no se consiguen ya cualquier se está día. enterando. Se lo dijeron en sede parlamentaria y ya se está enterando. Y ayer viernes, desde el Congreso de los Diputados de España, el vicesecretario general, que se llama Villegas, fue a hablar de las cosas suyas, de Ciudadanos, de sus propuestas, y 5 periodistas solo le preguntaron por el currículum de Rivera, que no les hablara de Sánchez ni pero de nada. El que nos trae hoy aquí, Rivera, es el del presidente del gobierno. Vamos a ver, lo del presidente del gobierno. Sí. El presidente del gobierno, el tema de que Alonso, bueno, pues tiene cierta razón en el asunto. Trato de favor. Bueno, tanto, lo primero que tiene que ver esto con la Rey Juan Carlos es que esta es privada. Que él conocía a la gente, hombre, si lleva 6 años de profesor de doctrinas económicas en esa universidad tan pequeña, sea privada, tiene que respetar, aunque sea privada, tiene que respetar los procedimientos del doctorado y está sujeta igualmente a unos controles de calidad. El tribunal se celebró, hay las 5 personas, en el otro lado hay 18 convalidaciones, el tribunal no ha aparecido, las tesis tampoco, en Cifuentes no se sabe ni qué día fue, y los que firmaban no eran los que firmaban, el Amontón parecido, que tenía un email, Cifuentes el Amontón pagó, mandaba ¿no? otro email. Aquí hay cosas parecidas a las de Cifuentes. Déjame terminar, hombre. No tiene nada que ver. Capítulos hechos por un miembro del tribunal, parece ser, que no tiene nada que ver. Supuestamente. Sí, pero que no tiene que ver nada. Una pública con una privada y un sitio donde tú estás 6 años de profesor. Pero a la hora de despedir un título de doctorado tiene lo mismo que ver, porque está sometida Llevo 3 a los mismos interrupciones. controles. 1, 2 y 3. Con 3 interrupciones es imposible. Vamos a ver. Yo te contesto a una cosa que yo considero, además, legítimamente que es así. 13%, y yo te contesto a cada cosa. Porque si de algo ser de economía. Te interrumpes a ti mismo, hijo mío. Algo ser de economía. Claro, hacer una tesis de economía y sobre todo de macro, nosotros necesitamos los datos que nos da el INE, que nos da el gobierno de España, fomento, industria, comercio, porque esos son los únicos que además valen, son los que tienen validación. Y eso es todo repetitivo. Yo no puedo pero la interpretación la tienes que hacer tú, Majo. Que hablaba de diplomacia y de marcas y tal, pues también necesita algo que iba a hacer Zapatero, que por cierto, de esto, de la marca España y tal, Zapatero no hizo nada. Pues que monte un consulting, Balbás, pero no un doctorado. Que monte un consulting, que se vaya a la empresa, pero que no haga un doctorado. Lo fundamental del asunto, yo creo que sí que es una operación de la derecha, que es flojita, que lo está perdiendo esta batalla por días, porque no había fuerza en el tema instrumentalmente. Ahora, la batalla política se puede ganar o perder. Yo no lo sé, pero desde el punto de vista judicial ni una va a ganar. Bueno, nos vamos lo veo clarísimo. Nos vamos a publicidad, a ver si se debrava Balbás y luego podemos recuperar el orden un poco de primigenio del asunto, porque está tirando contra el PP, contra no sé qué, contra Ciudadanos, pero el PSOE, como lo saca, es el canterano, el seleccionador del PSOE, pues claro. Al final el nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Es el headhunter del PSOE. Bueno, la semana pasada hablábamos de la ejemplaridad de este gobierno, hablamos largo y tendido de Begoña Gómez, la señora presidenta, o de Bego la africana, porque un centro privado de enseñanza de los más prestigiosos que hay en España, el Instituto de Empresa, la localizó en el mundo mundial, la seleccionó, la mandó de delantero centro y la ha convertido en directora del Centro para África, algo hecho nuevo. Hay que decir que este centro aspira a quedarse la antigua SEPI, unos terrenos muy grandes, 37.900 metros cuadrados. A lo mejor, digo yo que soy un malicioso, que tenga que ver que hayan ido a buscar a Begoña Gómez de donde estuviera. Por cierto, estaba en un grupo dudosillo como directora de una de las empresas de ese grupo, montado, por cierto,
por algunos amigos del PSOE, de los que estaban en el PSOE en los años 70 ya entonces, intentando consolidar el poder del PSOE en los colegios profesionales. Doña María, ¿usted qué sabe de esta mujer? Usted que la conoce, ¿esta mujer realmente tiene un bagaje como marketingiana o como líder del marketing, como para que venga a un centro donde pasa por ahí lo más florido de Europa y del mundo y la seleccione y la ponga al frente de este nuevo centro con dinero público? Yo, de lo que yo conozco y lo que he trabajado con Begoña, a mí me parece que la impresión que se está dando de su experiencia es completamente exagerada. El grupo Inmark, que es el grupo de empresas para el que ella trabaja, es un grupo que en total no tendrá en plantilla más de 140 personas, 150. Bueno. Y la división para la que ella trabaja, ella es directora general de una división que se llama Task Force, no serán en empleados fijos más de 7 u 8. Ella experta en marketing, yo lo que le he visto es ser una experta en gestionar contratos temporales, contratos que los socialistas llaman contratos basura, ¿no? Esa división trabaja con dos enfoques diferentes. Una es proveer a empresas privadas de gestores de puntos de venta, ¿no? Pues estos stands que vemos de determinadas marcas, por ejemplo, en un hipermercado, ¿no? Haciendo promociones. Y el otro son captadores de ONG, ¿no? Estos jóvenes que vemos en la calle pidiéndote que te suscribas a Ayuda en Acción o a Greenpeace para y que te acabas desmoralizando porque te exigen una serie de logros en tu trabajo diario que es casi imposible, ¿no? Son empleos que, bueno, pues la mayoría son a media jornada, suelen ganar unos 500 euros fijos al mes y luego tienen unos objetivos bastante inalcanzables de captación de suscriptores que en función de eso se llevan el variable o no. Que van pasando montones y montones de gente porque se aprovechan de la crisis y de la falta de empleo. No les dura un captador más de 6 meses, ¿no? Bueno. Y si fueran a durar más, y yo esto lo he visto, cuando van a llegar a los 6 meses o han llegado a los fondos captados suficientes para la promoción, les llaman por teléfono y les dicen, hoy ha sido tu último día, ven mañana a entregar el equipo. Bien, bien, así se construye un país, así se forja un expediente marketinero que hace que te vengan a buscar a casa para liderar una cosa que va a ser muy importante, parece ser. Segundo asunto, ya por terminar con la moralidad, porque en el programa de la semana pasada, sábado, hablábamos de las saunas gays del padre de Begoña. El padre de Bego, la africana, que se llama Sabiniano Gómez Serrano, tenía 2 saunas de alterne gay en Madrid. Luego se acordarán que les conté aquí que había un latino que murió haciendo unos trabajos, electrocutado, que él no quería pagar la pensión a los hijos, que al final lo tuvo que hacer por sentencia del Supremo. Y bueno, pues como parece que tiene mucho interés la gente en saber cosas que no cuentan en otros medios, les voy a contar que Sabiniano, en junio del 2006, el padre de Begoña, el padre de la señora Sánchez, pues entendió el hombre que debía vender sus saunas y se las vendió a su hermano, cosa en la que yo ni me meto, ni entro ni salgo, Francisco Enrique Gómez Serrano. Este las ha tenido hasta el 2013, por lo menos. ¿Y cómo lo sé? Pues porque como no pagaban impuestos, hay unos boletines de los ayuntamientos, de las diputaciones, que señalan con el dedito al que no paga impuestos. Y ahí te enteras de que este, pues además de no... Tengo que decir que el tío de Begoña, Francisco Enrique, a diferencia del padre que estaba en el segmento de las saunas gays, este era más amplio. Tenía saunas gays, por ejemplo la llamada Princesa, pero sobre todo estaba fuerte en toda España en lo que podíamos llamar los clubs de alterne. Y esto es muy relevante porque resulta que nos tiene dicho el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, que hay que combatir por todos los medios la prostitución, puesto que esclaviza a las mujeres, puesto que tras los negocios de alterne de las carreteras hay un sistema que esclaviza a las mujeres y en eso yo estoy con él al 100%. Pero, claro, es que el tío de su mujer tiene algunos clubs de alterne curiosones. ¿Por qué lo sé? Por lo mismo, porque es que tampoco paga impuestos de los clubs, ni de los de alterne ni de las saunas, para entendernos. Por ejemplo, en la bella provincia de Segovia, tiene uno que se llama Hostal Kilómetro 80, que este es tela marinera. Yo lo sé, insisto, porque no paga impuestos. Y lo sé porque ahí se produjo un incidente de Guardia Civil, juzgado, ahí lo tienen en pantalla. 2 detenidos por obligar a prostituirse en un club de Segovia a una mujer.
Este club, como les decía, es este que, bueno, pertenece al tío de doña Begoña, Francisco Enrique Gómez Serrano. El club en cuestión está en un lugar de Segovia. Vamos a ver, el juzgado sí sé dónde está, el club no me acuerdo. Ah, sí, en Ituero y Lama, que es un municipio segoviano. Bueno, pues ahí se produjo este incidente, que nada nuevo bajo el sol, claro, que fuerzan a mujeres de diferentes orígenes a prostituirse. Y consecuencia de este escandalillo, pues hubo unas detenciones de 2 ciudadanos, uno de origen cubano y el otro creo que era rumano. Bueno, pues estas cosas hay que saberlas. Cuando uno va de campeón de la moralidad y, en fin, y presume de algunas cositas, ¿no? Que se le ha quedado a usted una cara aquí como si, estas cosas como no las sabía, si hubiera visto el Javier, advenimiento. No, hombre, no. Esto muy bien. Esto es coherencia y regeneración democrática. Eso es. Luego dígame usted, como en aquella campaña electoral, la del 2015 fue el 20 de diciembre, ¿no? Balbás, sí, ¿no? En esa campaña... El 20 de diciembre. El 20 de diciembre. La del 2015, sí, 20 la de, última, 20 de, claro. Sí, sí. ¿Ahí qué decía el PSOE respecto a esto? Pues que, oiga, que hay que ilegalizar y perseguir la prostitución porque afecta al tráfico de personas y a la trata de personas. Al 100% de acuerdo. Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Se han estado a punto de legalizarlo, ¿no? Porque han legalizado, de hecho le han el metido sindicato, un gol por las cuadras. esa ha sido una de las grandes, ministra, sí, ¿no? el gol, esa ha sido muy buena, sí. Tiene usted buena memoria. Bueno, sí. Y han vivido, la empresa para la que trabaja esta señora, además, es una de las grandes beneficiadas de la reforma laboral de Rajoy. Sí. Es decir, la antítesis del ideario socialdemócrata, y este miserable no va a derogar ni una línea y va a seguir provocando que los trabajadores cada vez estén en una situación más precaria y más hundida. Bueno, ¿se acuerdan de la que fue ministra de Sanidad, Carmen Montón? Esta creía tener el apoyo del presidente del Gobierno, pero solo un ratito. Ahora quiero que con las declaraciones y lo que contemos aquí en la mesa, ustedes construyan hasta dónde llega el dar la cara por su equipo del presidente del Gobierno, porque tuvimos el presidente Huerta, ya hablaremos de él, pero este ha sido clamoroso. Esta mujer, alguien le hizo creer que contaba con el visto bueno del presidente y pues el mismo día de su dimisión, por la mañanita, hacía declaraciones como esta que van a oír a continuación. Yo le digo que si estoy hoy aquí es porque tengo el cariño, el apoyo y la confianza de las personas que importan. Y decía que mencionaba a la vicepresidenta, con la cual estoy hablando constantemente, y con otros miembros del Gobierno, y mencionaba al presidente. Yo quiero transmitir también, en su nombre y poco más transmitiré, que él piensa como yo, que hay que dar explicaciones, dar la cara y contar pues lo que estoy contando. Bueno, igual que con Huerta, hasta el mediodía pan y cebolla, y el propio presidente del Gobierno le pillaban a vuela pluma y le decían, oiga, ¿usted qué? ¿Que la va a cesar o no la va a cesar? No. Está haciendo cosas muy importantes y va a seguir haciéndolas. Óigale. Revertir los recortes en la sanidad pública, recuperar y avanzar en derechos vinculados con la sanidad pública y, por tanto, lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo. Llegaron las 5:30 de la tarde, convocatoria de rueda de prensa para las 8:30, fue un poco más tarde, a ver si jugaba España, a ver si conseguimos que lo vea menos gente, cuanta menos gente lo vea. Esas son las cosas en las que piensan los asesores de presidencia, de los partidos, los comisarios políticos de Televisión Española. No se crean que piensan en otras, en esto. A ver cómo minoramos el efecto de la dimisión, clamorosa dimisión, de Carmen Montón. Vamos a oírla. He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y a Burjassot,
que es de donde venía. Por cierto, la manera de hacer, esta duró 102 días o una cosa así, ¿no? Es la segunda ministra que dimite, el primero fue a los 6 días, que es el récord histórico, el récord europeo. Tenemos ministros que duran menos, dice Maxim Huerta, del gabinete del primo Pedro Sánchez. También tenemos el récord continental de ministros caídos en combate, van 2 en 100 días. O sea, a ver cómo, si esto se anima. Ojo, que a lo mejor Margarita Robles lo merecía más. Ojo, que a lo mejor Borrell lo merecía más. Luego hablaremos de eso si queréis, pero vamos a lo que vamos. ¿Cómo llega a recordar la dimisión de la señora Montón con la dimisión, la primera que hubo, la de Maxim Huerta? ¿Se acuerdan de cómo dimitía este? También a las 9 aparecían las tertulias diciendo: tengo el aval del presidente, faltaría más, se lo he contado todo y me ha aplaudido. No le dijo al presidente que había dejado de pagar 212.000 euros a Hacienda. Y amigo, ¿dónde las dan las toman? Queremos ser ejemplares, pues al final, ¡zunk!, le cayó la guillotina. Escuchemos a Maxim Huerta, que ya ni se acuerda nadie de él. Facturé entre los años 2006 y 2008 a través de una sociedad limitada. Era lo común en la profesión, era lo común en la profesión. Y no era ilegal en ese momento. He pagado esta multa 2 veces. La primera, abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo, y la pago ahora por segunda vez. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago, porque yo amo la cultura y por eso me retiro. Qué bonito, qué bonito. Luego, lo del sindicato de las señoras que se dedican a ejercer la prostitución, eso le costó la cabeza, ahora la vais a ver, es una directora general, tiene menos rango. Exdirectora, Concepción, sí, era directora general. Concepción Pascual, le cortaron el cuello, no se lo tenían que haber cortado a ella, se lo tenían que haber contado. Vamos a preguntarle a Balbás, ¿esto también es una operación de la derecha mediática? Totalmente, totalmente. Yo creo que todo esto es el gol por la efectos colaterales. Todo esto no Como diría Borrell, efectos colaterales. No, estos son goles en propia puerta. Sí, madre es mía. lo que pasa cuando tienes no un líder del gobierno así en mediocre. No se hace dijo bien los porque deberes antes de y nombrar la ministra equipo. se enfadó y punto. Ya está. Oye, he visto bandas más organizadas, hasta la del empastre era más organizada que la del gobierno. Arranz. Hay una cosa que tienen en común todos estos protagonistas bajo sospecha o sospechosos habituales, y es la presunción de que el resto de las personas somos gilipollas. Es decir, ellos pueden saquear páginas web, tesis doctorales, trabajos incluso de estudiantes que se encontraron en el trabajo de fin de máster de Carmen Montón sobre reproducción asistida, un trabajo no concluyente que, sometido al robot antiplagio, resulta que el 58% de ese trabajo es un corta y pega de cosas de los demás. El molde ético de estas personas consiste en: no me importa que tú estés empleando tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero en investigar y en sacarte un trabajo original y que aporte algo, porque yo te voy a adelantar por la derecha haciendo un corta y pega, porque yo además soy política, porque yo además me hacen la llamada... Porque yo lo valgo, porque yo como lo dice valgo, una L'Oréal. casa Porque de estoy por cremas, ¿no? encima del Estoy por bien y el encima, mal, que es la imagen que transmiten. Y eso es lo que no se puede consentir, y la sociedad entera y la comunidad académica, querido profesor, tiene que reprobarlo explícitamente, empezando por cada uno de los rectores, y frenar la incorporación de la clase política que vaya con estas intenciones de la titulitis al mundo académico, porque lo dije antes, es que no tienen tiempo, es que entre hacer la pelota, llevar la maleta y escalar como los monos por la palmera, pues no les da tiempo a estudiar, si es que es lo normal, porque para estudiar hace falta mucha paciencia y mucha sabiduría. Hay que venir estudiado. Y hay a que esto. venir estudiado. Bueno, de todas maneras, volveremos al currículum de Rivera, pero lo haremos dentro de un ratito, porque lo importante, a mí es que me duele tener que estar hablando de esto, por un lado porque me siento devaluado y lo hago cabreado, pero lo importante son las decisiones políticas, las que vamos viendo día a día. La semana no ha sido muy rica en esto, pero ha tenido 3 perlas fantásticas. Lo de Borrell, lo de los impuestos, que es tremebundo, y hablaremos a fondo de eso. Habrá que hablar de y lo de las bombitas de la prima, la más progre de todas las progres, Margarita Robles, que también, si puestos a hacer que alguien presente la dimisión,
Yo sugiero, si tengo que sugerir algún nombre, creo que ese le ha podido costar a España el empleo de 10 años de 6.000 personas en San Fernando Cádiz, o más. No, mucho más, hombre. Pero vamos ¿Qué a dices? empezar por una cosa no menor. Borrell, aquel que estaba y hablaba en las manifestaciones del 1.000.000 de personas en Barcelona con las banderas de España, de Cataluña y de Europa, y que decía, no pidáis que manden a la cárcel a Puigdemont, no, eso lo hacen los jueces. Claro. Pues se le ha olvidado el respeto a los jueces, porque se va a una emisora oficial, pública, muy influyente en el mundo, la BBC, la que más, y allí dice que él personalmente es partidario de que los políticos presos estén en libertad y deja el planteamiento de este país, de esta sociedad para con los golpistas, pues que no lo entiende nadie. De todos los británicos que vieron la entrevista en la BBC, estoy seguro que la mitad de ellos tiene dudas si somos un país salvaje que mete en la cárcel a la gente o somos otra cosa. Porque nuestro representante, el hombre de los asuntos exteriores, Borrell, ha ido allí y ha emitido opinión personal donde no debía, ha estado incorrecto y nadie se atreve a enmendarle la plana. Vamos a recordar lo que dijo Borrell, el que nos engañó. Ya le engañó a Felipe, ya le engañó a muchos españoles y a muchos en el PSOE Balbás que le hicieron secretario general y no sabían que tenía negocios con los de Hacienda, con Huguet, con Huguet Torremadé, con Aguiar, todos aquellos. No le hicimos nunca para ganó las le hicimos primarias. Ganó las primarias a candidato a presidente. Pero solo un ratito, porque os enterasteis de las cosas que hacía de verdad y le cambiaron por le dio Joaquín un golpe Almunia. Prisa y Almunia. No, Prisa Déjate, no. hombre, total. Dimitió por una cosa con la que tuve algo que ver en la publicación y ya te garantizo que no. No fue así. Sí. Borrell, ¿qué dice sobre los presos catalanes? I personally would prefer these people to be unconditionally free. I think there are other ways of taking care that they don't fly. So why does, getting back to the basic question, your government and its responsibility to find new ways of tackling the Catalan crisis, why doesn't your government pardon these people? Tell the authorities that these people are going to be pardoned, they should be released now, and then start to talk to them. Have you heard about division of powers? In Spain, there is a division of powers. And the judiciary is independent. It's a judge who has taken this decision. The government has nothing to do with it. Hay que ser chulito para decirle a un británico, que es donde arranca la separación de poderes, si ha oído hablar de la separación de poderes. Y hay que ser un poco cínico, porque te la acabas de saltar. La separación de poderes exige al poder, en este caso, el del gobierno, ministro de Exteriores, callarse y no expresar opinión personal alguna en esta materia por respeto al otro poder, a ese del que sí se acordaba en las manifestaciones en Barcelona. María. Esta es una prueba más de la hipoteca que está pagando el presidente del Gobierno por ocupar la Moncloa, que es ceder ante los separatistas, a los golpistas catalanes. Esto ha sido una traición a todos los españoles del señor Borrell, porque por mucho que intente arreglar ahí sus declaraciones diciendo que es una opinión personal, no lo es, señor. Usted está hablando en la BBC, la televisión pública del Reino Unido, en calidad de ministro de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, a mí sus opiniones personales, a mí y a la mayoría de los británicos les importa un comino. ¿Cuánto? Lo que le importa es saber cuál es la posición del Gobierno sobre esta materia. Y ahí es donde debería haber sido coherente con lo que ha dicho después, y es la separación de poderes en España, y haber dado la opinión del Ejecutivo, que es esto se está tramitando ya judicialmente y el Gobierno no tiene que dar ninguna opinión al respecto, porque son los jueces los que tienen que dirimir o decidir cuál es el futuro de estos golpistas ya en prisión. Con lo cual, ¿está usted de acuerdo con que esto confunde y engaña a los europeos sobre qué piensa el Gobierno de España? Claro, les está haciendo el trabajo sucio a los golpistas. Por eso yo he sido muy crítico con el Gobierno de Mariano Rajoy por las deficiencias en la comunicación que ha habido y por la inacción exterior que ha tenido el Gobierno de España en explicar, en hacer pedagogía de la crisis catalana. A mí me parece muy bien que este Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores en persona, en primera persona, quiera hacer pedagogía en el exterior, pero claro, si lo que va a hacer es esto, ponerse ante la BBC, que precisamente la BBC no es un ejemplo de cariño, de medio de comunicación especialmente cariñoso con España. O sea, si les está haciendo el caldo a los independentistas, porque esto efectivamente, como se ha comentado, esto es dejar al pie de los caballos al Poder Judicial en España. Y como muy bien ha dicho María,
A mí las opiniones personales del señor Borrell me importan bastante poco. Él está haciendo esa entrevista en calidad de ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, porque yo a nivel personal también tengo otras opiniones acerca de algunas cuestiones en las que se ha desarrollado profesionalmente el señor Borrell, como el Consejo de Administración de Abengoa, por ejemplo. También tengo, y me gustaría que se hubiesen tomado otras medidas cautelares contra el Consejo de Administración de Abengoa para proteger a los accionistas de Abengoa, pero son unas opiniones personales. Aquí cada uno tenemos opiniones personales. Pero cuando tú tienes un puesto institucional, cuando tienes un cargo institucional como este y cuando tienes la labor que tienes que hacer en el extranjero de explicar la verdadera situación que hay en Cataluña, que esos señores no son unos presos políticos, son unos políticos presos porque la gravedad de los delitos que han cometido es extrema. Pues yo no sé si al señor Borrell le parecen leves los delitos de los que están acusados estos señores. Son delitos que tienen unas penas muy altas en el Código Penal porque son delitos muy graves y porque son la consecuencia de la división social, de la catástrofe económica, política, social y jurídica en la que se encuentra ahora mismo Cataluña. Por lo tanto, me parece que las medidas cautelares que se han adoptado en este país con respecto a estas personas son muy justificadas y muy justificables. Bermejo, te voy a hacer una pregunta para que ustedes la reflexionen desde sus hogares. Imagínense que no es el ministro Borrell, sino que es el embajador en Londres, el embajador ante el Reino Unido, el que en una entrevista en la BBC dice: están donde están, aquí la justicia es la que tiene que decir. En mi personal opinión, no habría que darles ni así de medidas protectoras mientras estén en la cárcel hasta que su colega que está en Bruselas se entregue. Ese dicho supuesto embajador estaría cesado fulminantemente en 24 horas por el mismo tipo que acaban de ver, Borrell. Esto es así, ¿no? Sí, en ambos casos habría que cesar tanto al embajador como al ministro. Vamos a ver, Borrell es una coartada del sistema. Siempre lo ha sido. Y ha vivido también siempre de la industria política. Y ha estado colocado en las grandes corporaciones, en los consejos de administración, llenándose los bolsillos. Y cuando ha tenido problemas judiciales, esa separación de poderes de la que presume le ha sacado las castañas del fuego. O sea, este señor se ha descubierto lo que es realmente, como el resto de ministros galácticos, un caos y una panda de vagos y de incompetentes. Y esto es una muestra más. Y lo de la nación, cuando le preguntan ¿qué es Cataluña? Y él dice una nación, y el otro se queda así como sorprendido, casi se cae de la silla el entrevistador, ese que está a sueldo encima de George Soros, efectivamente, que es una BBC, están financiando el golpe. Sí. No es solo culpa de Borrell, es que los señores del régimen del 78 incluyeron la palabra nacionalidades en el estatuto de la Constitución. No solo de una, sino de varias comunidades. Y eso no es solo culpa del señor Borrell. Ciertamente, tiene usted razón. Balbás. Bueno, yo creo que el tema de Cataluña, que es el clave que tiene España ya como país, como Estado, no las tonterías estas de los máster y los Estoy totalmente de acuerdo contigo, Balbás. Y tal, que son fuegos de artificio. Este es un tema no clave, sino es la clave. Además de la economía, que la economía siempre, porque puede haber una vuelta económica por debajo del 2% de crecimiento y entonces empezamos a entrar por otro sitio, porque las matemáticas son las que son. Mis números dan que por debajo del 2% de crecimiento vamos a ir, pero muy mal, muy mal. Y ya no te digo si es el 1,5, o sea, de crecer, no de decrecer. Que Zapatero, acuérdese, que bajábamos el 3% el PIB, como que era, ¿sabes? Porque era un desastre absoluto el tema, ¿no? Vamos a entonces, este es el gran tema. El tema, pues es que, claro, esto lleva sin meterse la mano al asunto 5 años. 5 años desde que empezó en el año 12-13, el gran lío catalán. Mariano no lo supo resolver, Operación Diálogo, fracaso absoluto político, Operación Dinero, 65.000 millones de FLA, desastre. 155 que se hace pero no se hace, sigue toda la administración y sobre todo no quitar las televisiones, que yo hubiera tardado unos 24 segundos aproximadamente en quitárselo, porque eso es lo fundamental. Las batallas políticas se desarrollan en los medios de comunicación y si no tienes la fuerza de los medios de comunicación, pues te siguen mantenando a la gente y tal, ¿no? Entonces es una operación complejísima, complejísima, y si el PP no la ha podido arreglar,
la tendrá que arreglar el PSOE. Bueno, es que no hay otro. Espero con fricción que llegue usted al punto que nos ocupa. El punto fundamental. ¿Debe dimitir Borrell por haber dicho esto Borrell, o no? Yo creo que dimitir no, desde luego no debe meterse donde no le llaman. Y este es un tema de la justicia. Sobre todo si dirige algo que se llama la diplomacia. Ya está bien apoyado, porque oye, el juez Llarena se le ha defendido, se le va a defender. Bueno, y yo creo que lo terminaremos. Bueno, costó algo. Hasta ganando. Ahora, ¿qué pasa ahí? Eso, pues él como ministro, de Justicia. no solo como ministro, sino como número 3 del gobierno, ahí representa muchas cosas y no es bueno que dé saltos donde no corresponde, pidiendo libertad. Esto más que un salto es una cabriola. A lo mejor en su día habrá que influir si hay acuerdos. Porque, ¿qué pasa ahí? Ahora, yo creo que el PSOE sí está actuando políticamente, porque en Cataluña sabe actuar políticamente, porque tiene el PSC y porque ha gobernado Cataluña, la comunidad, 8 años, que tú lo sabes perfectamente, y ha estado en las diputaciones y en los ayuntamientos de Barcelona, Lleida, Tarragona, casi siempre. Vamos a llamarlo casi siempre, ha estado ahí el PSOE, ¿no? Entonces, tiene unos medios, tiene unos conductos, sobre todo con Esquerra, amistades, han estado con ellos en el gobierno, con toda la izquierda catalana, que es fuertísima. O sea, no es fuerte, es fuertísima, en todos los lados, ¿no? Entonces, ahí Puigdemont les dijo a sus consejeros que fueran mañana a trabajar, y él se fue a Bruselas. Eso Esquerra no se lo perdonará nunca. Y los que están fundamentalmente importantes en la cárcel como políticos presos son los de Esquerra. Importantes. Además, bueno, pues hay anécdotas de tíos que pasaban por ahí que eran consejeros porque tenían que serlo. Pero vamos, podían haber sido directores, quedaba lo mismo. Entonces, esa guerra está ahí. Yo creo que el PSOE la está actuando. Es muy compleja de saber, de actuar. Fijaros que el miércoles hubo una moción de PDeCAT con el PSOE para decir que el diálogo, no sé qué, tal, dentro de la ley. Y los otros que no, porque no están de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo? Esquerra con el PDeCAT, porque ahí se está actuando. Ahí España necesita, y el gobierno lo debe hacer porque es quien tiene la actuación, tiene que resolver de una vez el asunto de un diálogo, de una salida pactada dentro de la ley, porque si no, es muy grave la situación de Cataluña, porque es así. Y eso sí que hay que resolverlo ya. No se puede. Nos debilita enormemente económicamente. Arranz. Lo que no puede ser es que Borrell, que tiene una experiencia en Europa que se le presupone unas habilidades discursivas, diplomáticas... Es que eso no ha sido una casualidad. Fue presidente del Parlamento Europeo. Lo que no puede ser listísimo, es que, listísimo, pero delante de un entrevistador de la BBC, desbarre hasta tal punto que diga, es que claro, Quim Torra quiere hacer una Cataluña de kurdos y kosovares. O sea, hay muchos analistas que han dicho que en esa entrevista Borrell estaba totalmente descolocado. O sea, tú no puedes decir una cosa y su contraria como hacía Zapatero en un mismo discurso, por no decir la separación de poderes y por otro decir un ministro de Exteriores, es que yo, si fuese juez, lo que haría sería aplicar esta sentencia. Es decir, yo creo que le han pillado en esa entrevista, pues sí, o que se habría tomado un gin tonic o algo, porque de hecho, incluso a nivel gestual, muchos analistas han dicho que estaba hecho un floripondio, o sea, que es que no sabía ni lo que estaba diciendo en ese momento. Y eso no se puede consentir. Solo 30 segundos, mira. Y lo saben, la solución al independentismo está en Madrid. ¿Quién va a querer irse de un país donde los gobernantes no sean corruptos, donde haya una separación real de poderes y donde todos los españoles sean iguales? Nadie, salvo los 4 sectarios que viven de ello. De la mamandurria. Así que, y Sánchez va en la dirección contraria. La solución es muy sencilla. Es muy sencilla. Está aquí, en Madrid. María. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que la solución viene en Madrid. Creo que hay que cerrar las televisiones públicas, no solo la catalana, quiero decir, en un orden de reestructuración del Estado, la mayoría de las televisiones públicas. Creo que hay que atar muchísimo más en corto el tema de la economía y la financiación catalana. Pero yo sí quería hacerle un apunte al señor Balbás, que vuelvo a discrepar con él.
esta noche. Usted ha dicho que esto está descontrolado en los últimos 5 años por la inacción del gobierno Rajoy. Yo estoy de acuerdo con el que el gobierno... El intento de golpe, me refiero. Yo estoy de acuerdo con que el gobierno Rajoy lo podría haber hecho muchísimo mejor, pero sí es verdad que quien echó gasolina a este tema y hizo que esto ardiera mucho más rápido fue el presidente Zapatero con la reforma de los estatutos. No, y con decir cuando era candidato, aceptaré lo que salga de Cataluña sin discusión. Y luego eso llevó a que un tal Montilla, que se acordarán de él, porque durante unos años irrelevante fue presidente de la Generalitat de Cataluña, saliera a la calle dirigiendo la manifestación que reivindicaba un estatuto de autonomía que el Tribunal Constitucional dijo que algunos, ojo, y después de pasar por las Cortes donde se le limaron las uñitas, pues aún así dijo que había una serie de cosas que eran inconstitucionales, cosas que ahora, como si fuera el oferente, Pedro Sánchez dice que va a resolver a través de unas leyes para que sean reales. Entonces, estarás de acuerdo conmigo que quien echó gasolina fueron los socialistas catalanes y el presidente Zapatero. Bueno, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Bueno, llegamos al capítulo que yo sé que Balbás está esperando, que es el capítulo fiscal, porque este sí que no tiene pase. No sé cómo lo va a defender. Bueno, vamos a escuchar al presidente confuso. No, pero digo lo de Cataluña, que yo me lo sé muy bien y conozco a los personajes. Sí, pero no me desvíe usted el tiro, porque esto de los impuestos no va a haber usted, no va a tener manera usted de defender al gobierno cuando el gobierno pretende una subida de 80.000 millones del peso fiscal que recae sobre sus espaldas y las mías. Ya les conté la semana pasada que el común de los mortales en España trabaja 177 días al año para Hacienda. Los que eufemísticamente llaman las rentas más altas, pues llegan hasta los 200. O sea, dice, este gobierno nos tenía dicho, no, es que vamos a hacer una reforma que afecta a las rentas más altas. Claro, las rentas más altas, si las definen en 140.000, pues son 600 tíos. Si las definen en 60.000 euros, pues sí, son 600.000. Pero esos que cobran 85.000 euros, están pagando a Hacienda ya 60.000, O sea que no sé qué más le van a... ¿Qué cascabel más? Habíamos oído del impuesto al diésel, habíamos oído de una reforma del impuesto de sociedades, habíamos oído de tantas y tantas cosas que esto es un batiburrillo. Pero lo que vale, lo que pesa, es lo que dice el presidente. Quiere recaudar 80.000 millones más de impuestos. ¿Y para qué? ¿Para hacer distribución social de eso? No. Para hacer más gasto con el que alimentar mamandurrias, para hacer más gasto con el que comprar votos, para hacer más gasto que es lo que le piden las comunidades autónomas, Podemos, el tío del PDeCAT, el de Esquerra Republicana y cualquiera, los canarios, los vascos y los otros. Para atender todo eso. ¿Y eso quién lo acabará pagando? En forma de deuda, usted y yo. En forma de deuda y evidentemente, y desde el minuto cero. Por eso algunos estamos bastante en contra de que esto se haga. Y sobre todo, luego les hablaré de ello porque afecta a las clases medias. A eso les rompe la columna vertebral. Vamos a escuchar a Sánchez con la idea que tiene de cómo meter la mano en el bolsillo al español de a pie. A nivel de ingresos públicos, el porcentaje de ingresos públicos en nuestro país representa en torno al 38% del Producto Interior Bruto y la media europea está en el 46% del Producto Interior Bruto. Esto significa que existe un gap, por decirlo en términos técnicos, de en torno a 80.000 millones de euros, ¿no? De capacidad que pueda tener, en este caso, el sector público en nuestro país para poder hacer políticas de redistribución y políticas de modernización de la economía, como usted bien antes comentaba, ¿no? Pocos conceptos y confusos. Vamos a ver, es verdad que no solo este gobierno, sino algunos anteriores, hacían la trampa, o la hacen habitualmente, de decir que en España hay poca presión fiscal porque dividen lo que ingresa Hacienda respecto del Producto Interior Bruto. Claro, eso da un cociente mucho menor aquí que en Alemania. Hay que bajar la presión fiscal, ¿lo ven? No se quejen ustedes. No, es que eso no es correcto, eso no se mide así. En Europa no se mide así. La Unión Europea, los señores de la estadística, del Eurostat, no lo miden así. Lo que hacen es medir la cuña fiscal. ¿Y eso qué es? Lo que usted ingresa respecto de lo que paga Hacienda. Compárenme esas dos magnitudes y verán que España es uno de los países de la OCDE donde esclavizan más al ciudadano de a pie. ¿Vale?
creo que es el segundo, no he visto datos de este año, pero si no es el segundo va a ser el tercero. Cuarto, sí es. Ojo, con servicios que no son los de Alemania, ni los de Francia, ni los de Dinamarca, donde el desempleo es eterno. Por ejemplo, ¿eh? Claro que quieren que les diga, es que es un poco llamativo que alguien que dice ser el representante de la socialdemocracia y de la izquierda no radical revolucionaria piense de ese modo. Bermejo. Es que me encanta que me hagas esta pregunta porque me voy a explayar un poquito. ¿Cómo Balbás? Te vas a marcar un Balbás. Vamos, es que esto, vamos a ver, es que la falacia de que en España la presión fiscal es baja, que además todo el mundo se lo cree y como sí, nadie lo analiza. Pero fíjate por qué es falsa. En el año 2007, antes de la crisis, la presión fiscal, según los datos del INE, estaba más o menos en el 37%. Bueno, pues resulta que el año pasado, o sea, 10 años después, estaba en el 34%. ¿Cómo es posible que haya bajado la presión fiscal después de que entre Zapatero y Rajoy han subido los impuestos? Bueno, han subido el IVA varias veces, el IRPF, 80 nuevas figuras impositivas. ¿Cómo es posible que haya bajado? Bueno, pues la clave está en que el cociente es de esa fórmula, es decir, el PIB, está manipulado. En el 2008 lo manipuló Zapatero y en el 2012 lo manipuló Rajoy. Es un 16% menor del oficial. El real es un 16% menor del oficial. Es decir, no llegamos ni al billón de euros. Entonces, si usted hace ese cociente con la presión, con los impuestos, entonces sale el 45% de presión fiscal. ¿Qué es lo que dice la OCDE? Yo tenía el dato del cuarto. El año pasado, el año pasado, datos OCDE, la presión fiscal media de los países que componen la OCDE, 35%. La cuña fiscal española, 40%. Bueno, esa es la cosa. Ojo, que no estoy diciendo que es falso porque lo diga yo, es que un grupo de economistas hemos hecho el estudio y nos lo ha validado el Instituto de Kiel en Alemania. Y nadie aquí en España, ni del INE ni de los gobiernos sucesivos, nos han dicho que eso es mentira. Por lo tanto, el que calla otorga. Mándaselo a Pedro Sánchez, que es doctor en economía, a ver si puede arrojar luz. Bueno, mándaselo a Ocaña y que le haga un briefing. Ocaña. A ver, Balbás. Bueno, yo creo que los impuestos no se pueden subir 80.000 millones ni 40.000 porque no hay base de economía real que lo pueda soportar. España, por la crisis, según las cuentas que tenemos, han desaparecido 250.000 empresas, el 99% de ellas pymes, y eso ya no está. Ese 1,5 millones de empleos que significaban esas empresas nunca volverán, o casi nunca volverán, porque su modelo de negocio ha sido destruido por el sistema financiero español, por los costes eléctricos, por los costes operativos de los bancos que les metían y porque su modelo probablemente el Estado no les ayudó a exportar, como han hecho otras empresas españolas solas, por supuesto sin el ministro de Economía Guindos, que no hizo nada para el tema de la exportación. Lo hicieron nuestras empresas, que esas sí que van a continuar, siguen exportando pues 350.000 millones, que lo hacemos solos, eso sí que lo hace nuestro mercado. Ahí sí que viva el mercado y que no intervengan porque se lo cargan. Entonces, no hay soporte, ha caído como ha caído toda Europa por el proteccionismo de Trump, pero Trump en las encuestas que tiene ahora está ya en el 33% de popularidad y parece que va a perder en el Congreso, y eso estás hablando de noviembre del 18. Eso estás hablando de noviembre de hoy mismo, Entonces, el proteccionismo evidentemente nos bajaría PIB, es un riesgo enorme de recesión para Europa, porque claro, Estados Unidos es casi el 20% del PIB mundial. Europa somos más, somos el 23%. Bueno, pero claro, que vamos. Es nuestro gran socio. Entonces dice usted, es un lío para nosotros. Dice usted que eso es imposible, recaudar 80.000 millones. Que no se puede. No hay modelo matemático que soporte, pero no 80.000, ni 40.000, ni 25.000. Eso es una tontería lo que ha porque dicho. no hay economía real que lo suponga. Tenemos enormes problemas una estupidez como una casa. Con el tema de las pensiones, de casi 20.000 millones al año. Son grandes cifras, que de eso es de lo que tenemos que hablar, no de las patochadas, estos de los doctorados y de los másteres de no sé qué, que son cursillos. Pero vamos, cursillos de cristiandad, lo llamaría yo eso. Eso son pérdidas de tiempo todo, además. Que todo es bobada, porque luego nadie va al tribunal. Pero aquí sí que hay que ir a los números, amigo. O sea, 20.000 millones de pensiones hay que pagarlas o endeudarte.
Y si el PIB nos baja del 12%, ya con que lo que nos dijo Draghi antes de ayer, en nombre del Banco Central Europeo, que el Draghi somos nosotros, porque el Draghi es Alemania, Francia, España el tercero y el cuarto Italia, porque financieramente es más España que Italia. Y estamos la mitad endeudados que Italia. No estamos mal, pero eso con un crecimiento de más del 2%. Y eso, con el tema de la protección de Trump, es tremendo, porque es el 20%, del PIB y no hay soportes en nuestra economía real, si no les potenciamos, que haya quien paga. Pero ¿qué empresarios van a pagar? ¿O qué trabajadores son esos impuestos? Si no hay soporte para tirar más de la clase media, que nos hemos cargado de un 60% de España, que era clase media, el 60%, y hoy estamos en el 30%, que nos hemos cargado la mitad de la clase media. Esa es la verdad, coño. Quiero hacer una parte, y esos son los que pagan los impuestos. Quiero hacer una parte sobre la clase media en España y cuento con usted. María. En este caso estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Juan Carlos y José Luis. Yo creo que no hay margen para hacer otra subida de impuestos. Y aquí viene mi mayor decepción con el gobierno del doctor en Economía Sánchez, y es el fichaje estrella de Bruselas, Nadia Calviño. Yo esperaba que esta funcionaria, alta funcionaria de la Comisión Europea, dedicándose a lo que se dedicaba, introdujera en el gobierno socialista el concepto control del gasto. A lo mejor sería interesante que, en vez de buscar de dónde exprimir más todavía a los ciudadanos españoles y a las empresas españolas, estudiemos cómo controlar el gasto, cómo hacer una reforma estructural del Estado que realmente permita reducir los gastos del Estado, las partidas presupuestarias, y evite asfixiar al final a los ciudadanos y a las empresas, que son las que crean empleo y son las únicas que pueden hacer que esto remonte. Antonio. Y la comparecencia del presidente del Gobierno que habéis puesto en el Senado es brutal, porque es que es una cosa que parece que está hablando, pues no lo sé, un niño de primero de bachillerato. Balbás, por favor, tú que has sido el mentor de Pedro Sánchez. Hay un mapa intelectual, ¿no? Vete a Moncloa una tarde y la culpa la tiene él. Igual que hizo Jordi Sevilla. Harto tengo con estar en 15 libros ya con el asunto de Zapatero y del PSOE y de Borrell y de todo. Le enseñaba a Zapatero en cuatro clases economía. No, economía, Zapatero. Pero no compares. Pedro Sánchez sabe muchísimo más de economía que Zapatero, que no sabía de nada, ya te lo digo. Bueno, permíteme que lo dude, yo creo que va a trabajar. Era un desastre. Sánchez va a acabar haciendo buena Zapatero. Esa comparecencia y ese gap técnico. Zapatero sigue sin saber de nada. Pero vamos a ver, olvidaos de Malvás, olvidaos de si esto es posible o no es posible, pero si ellos saben que no es posible. Claro. Pero si esto no es una cuestión que soporte, pero si esto no es una cuestión económica, esto es una cuestión política que le exige primero él por convicción política, porque queda muy bien además decir que van a subir el impuesto a los ricos, cuando además eso no va a ser así, porque los ricos al final, los que son ricos de verdad, al final van a seguir siendo ricos, y a quien vas a machacar efectivamente, que es lo que se está machacando en este país, es a la clase media y a la clase trabajadora, lo que se levanta todos los días. Y en segundo lugar, lo hace porque su cosocio de gobierno, el copresidente del gobierno, se lo pide y se lo exige así. Dice, no, aumente usted el gasto social, que no sé cómo van a poder aumentar el gasto social. Y no solo él. Con esta no va a ser posible que subiendo los impuestos recauden 80.000 millones. Porque catalanes se ha demostrado, y vascos también. Bueno, catalanes y vascos, porque es PDK y PNV no creo que se lo pidan. Sí, el presidente del gobierno, ¿usted se acuerda? No, lo que quería decir es que la experiencia histórica nos demuestra que a mayores subidas de impuestos lo que se produzca probablemente es una menor recaudación fiscal, porque al final eso tiene un efecto en la economía, que Balbás esto lo sabe mucho mejor que yo, que hay una menor renta disponible, por lo tanto lo que hay es un menor consumo. Al haber un menor consumo hay un paro, que es lo que se ha producido, y ya lo sabemos por las experiencias democráticas que hemos tenido en distintos gobiernos. El punto de equilibrio baja. Al presidente se le oye pensar, y el presidente lo que trata de explicar ahí es: yo necesito 80.000 millones para cumplir con todos estos que me han traído a la Moncloa si quiero blindarme aquí y estar hasta finales del año que viene. Y parece, no sé si te acordarás del chino que había en los circos, que tenía unos palitos y encima de los palitos había unos platos que se aguantaban por la fuerza que le daba la inercia de las manos del chino. Pues a mí el presidente me recuerda al chino de los palitos y necesita 80.000 millones. Otra cosa es que esta exhausta sociedad sea capaz de dárselos. Nos vamos a publicidad y volvemos en nada.
Bueno, recojo el guante de Balbás y me gustaría hacer un elogio de la clase media en serio. Yo estoy muy preocupado con esto porque hay unos datos escalofriantes, datos de comparación con nuestras sociedades pues, de alrededor, ¿no? Hubo hace 3 o 4 años un politólogo, por cierto, de mi universidad, John Gray, dijo que esto de las clases medias era un lujo que el capitalismo ya no se podía pagar. Entonces, esa manera de pensar pues sonaba muy extraña, ¿no? Qué barbaridad dice este tío, ¿no? Pero como es británico, pues no le hicimos mucho caso. Pero a ver si va a llevar razón, ¿eh? Porque desde luego, la capacidad de reducción, esta debería ser la gran preocupación de los que hacen política, de los policy makers de toda Europa, preservar su clase media. En Europa, clase media y democracia van de la mano. No se entienden la una cosa sin la otra. Si desaparece o merma la clase media, se perjudica la democracia. En cualquier país europeo, pero a mí me preocupa España, el mío. ¿Por qué? Porque hay países en Europa que, a pesar de la crisis que ha traído de todo, pobreza creciente en todos los países, falta de empleo, dificultades, desigualdades, pero hay países como Francia donde la clase media no disminuye sino que aumenta, y en Alemania. En otros, sin embargo, el nuestro, pues somos casi subcampeones de pérdida de clase media. El país donde más, Portugal, por sus dificultades, las que fueron, que todos conocemos. Italia va delante, solo Portugal e Italia van delante de España. España, preocupantísimo, ¿eh? Preocupantísimo. Los economistas somos partidarios, no sé si Pedro Sánchez puede ser incluido en este capítulo, de que cualquier cosa que no se mide no se puede arreglar. Bien. Para arreglar las cosas hay que medirlas. Incluso tenemos una definición canónica de qué es una clase media. Una clase media es aquello, unidad, hogar, familia, que, descontado lo que se paga de impuestos y lo que se paga de seguridad social, tiene una renta disponible que es entre el doble y 2/3 partes de la renta mínima del país. Esto en latín vulgar significa hogar de 3 individuos, ingresos de entre 50 y 55.000 euros. Eso es la clase media. Y a esos es a los que están degollando. No como dice la nueva ministra, esta señora tan horrorosa de Sanidad, la nueva, la asturiana, que dice degollando. Degollando no, degollando, señora. Si es que no sé de dónde lo sacan, Balbás. Oye, tu agencia de headhunting está en crisis, chico. Sí. Bueno, ¿estás de acuerdo conmigo, no? Sí, vamos a ver. España, sobre todo a partir del año 62, creció muchísimo la clase media, tenía un modelo de negocio y sobre todo de distribución de la renta bastante eficiente, mucha igualdad de oportunidades, vía educación. Mucha gente de clase medio-baja llevó a sus hijos a los grandes puestos de directivos de empresas españolas, multinacionales y tal. Entonces, bueno, hubo una gran fluidez y claro, y España llegamos a tener entre el 55 y el 60% de la gente se le podía considerar clase media, pero en el año 2005, o sea, 2007, ¿no crees que hasta ahí? Entonces yo creo que hemos debido perder de eso casi el 50%, lo que es una barbaridad en términos sociales y en términos fiscales, porque ¿de dónde le vienen luego los ingresos? Porque ha bajado mucho de sociedades, pero cuidado que las pymes pagaban entonces un 35, un 30 y un 35, y muchísimas, como eran 1,5 millones de sociedades, oye, eran muchas sociedades que pagaban 20.000, 10.000, 30.000, que pagaban además de IVA 40.000 al año y que es que no están, porque los han masacrado. ¿Por qué los han masacrado? Los han masacrado porque el gobierno no les ha defendido. Además, tuvimos la mala suerte de que Zapatero, como no sabía, volvía, llegó a hacer 2 o 3 años de un casi -10 de déficit público, y eso saquea al país. O sea, eso es eso es que las pensiones en países que han hecho eso, un poco menos que España, como Grecia, a los griegos les han quitado la mitad de las pensiones, que cobran la mitad de lo que iban a comprar. O sea, de un tío que cobraba 800, si en vez de griego fuera español, cobraba 400, que es lo que está cobrando, solamente por 2 bajadas de ese tipo, de un 7, un 8 de déficit público. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debemos defender el equilibrio presupuestario o nos cargamos el tema, ¿entiendes? Eso está clarísimo. Pero, ¿qué hay que hacer? Recuperar un país productivo, que nuestras empresas pymes, que son más del 90% del empleo, que lo siguen siendo, antes las financiaban
un instrumento que teníamos público desde hace 200 años que se llamaban cajas de ahorros, que eran el 55% del sistema financiero, y ha desaparecido entero. Entonces, como nadie les financia, que no les financia nadie, que es toda una mentira. Las cajas no han les financia desaparecido nadie. Sin embargo, porque Alemania, las han saqueado. Sin embargo, Alemania tiene 370 cajas de ahorros públicas que suponen más del 70% del sistema financiero alemán, amigo. ¿Sabes? Entonces, eso aquí es no operativo. Aquí, y te termino, el tema de la energía es brutal. Tanto en la eléctrica, en costes, como la de los combustibles, es entre el 20 y el 30% más que los demás. Aparte de impuestos. Es tremendo. Entonces, no nos deja hacer competitivos a nuestras empresas para que se adapten a una transformación digital, para que sean competitivas en todo el mundo, que tenemos mucho mercado, además tenemos América y además exportamos 350.000 millones con otras, pero adaptar a las pequeñas necesitamos hacerlas crear dimensión. Profesor Alonso. Bueno, es que estáis tocando el gran tema del siglo XXI. Este es el tema del siglo XXI. El tema de cómo va a sufrir la clase media en el siglo XXI el nuevo paradigma de modelo económico que se está pergeñando en el mundo entero. Porque estamos asistiendo, parafraseando al presidente del gobierno, a un gap, él habla de un gap técnico, a un gap social. El gap social provocado por la revolución tecnológica. Que en esto, además, Estados Unidos va por delante de Europa. No es un tema exclusivamente español. Y la globalización. Va muy por delante por Europa, porque allí el gap social todavía es mayor y, por supuesto, la presencia de Donald Trump no es casualidad. Donald Trump es la consecuencia de que la clase media norteamericana lo está pasando muy mal y tiene que reubicarse. Este es el gran tema del siglo XXI. En Europa empezamos a verlo y esto explica otras cosas. Explica lo de Cataluña en buena medida, explica el auge de la ultraderecha, en algunos países europeos o de la ultraizquierda. Es decir, se va polarizando la sociedad. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta política a las necesidades sociales que tenemos. Estamos utilizando recetas antiguas para problemas modernos y necesitamos una generación de políticos que, como dicen, y parafraseando el inglés del presidente del gobierno, necesitamos políticos forward-looking, no backward-looking. Y eso es el problema hoy en día. El problema que tenemos hoy en día es el mantenimiento. ¿Cómo vamos a mantener la clase media, que es precisamente el pilar de la democracia en los países occidentales? ¿Y cómo vamos a mantener el sistema público de pensiones? Nos estamos jugando la estabilidad en Occidente con estos dos temas. María. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Estamos en un mundo cambiante, pero cambiante a una velocidad que no habíamos visto nunca antes, ¿no? Entonces, sí es verdad que siempre el Poder Ejecutivo y sobre todo el Legislativo siempre han ido por detrás de las necesidades de los ciudadanos y de las empresas. Siempre. Lo que pasa que, claro, cuando la velocidad del cambio aumenta como está aumentando en estos momentos y los cambios son tan rápidos, pues evidentemente ese retraso de apoyo a los cambios y a adaptar las cosas a los nuevos tiempos y a los nuevos mercados y a la transformación digital, etcétera, etcétera, pues se hace muchísimo más evidente, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Si nos fijamos en otros países europeos que están creciendo muchísimo, como puede ser, por ejemplo, los países bálticos, Estonia, son países que son completamente digitales. Es que tardas 10 minutos en registrar una empresa online. Pues evidentemente todo eso facilita muchísimo las cosas y mejor nos irían si adaptáramos nuestro sistema, nuestros procedimientos, nuestra burocracia, la digitalizáramos y hiciéramos más fácil a la clase media, sobre todo, pues seguir emprendiendo. Es importante que todos nos demos cuenta de que en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo todavía nadie ha explicado cómo vamos a articular esa protección de la clase media de las que estáis hablando. Se pasan el día haciéndole tesis al que va a ser presidente del gobierno. ¿Cómo van a hacer otra cosa? Ya pasados los 100 días de generosidad, ¿verdad? Creo que es el momento ya de que expliquen claramente cuál es el plan para resucitar la economía española. La clase media está arrasada. Los jóvenes, hasta 50%. Que consiguen un trabajo digno, si es que lo consiguen, dejan la casa de sus padres a los 35 o 40 años. Es vergonzoso que los abuelos tengan que mantener a los padres de niños que están naciendo. Y lo que tiene que hacer el gobierno es decidir cómo se resucita la economía española, que es que está extinguida, como si hubiera caído el meteorito de los dinosaurios. Entonces, subiendo impuestos. Menos, o sea, lo más fácil del mundo, que lo haría un niño de 4 años, a reventar de impuestos a la gente, que articulen un plan. Pero el problema aquí, si estamos viendo que están plagiando, que no van a clase, que no tienen nivel, que no dan pie con bolo,
¿qué es lo que van a articular intelectualmente en materia económica? Y sobre todo, una cosa que no se le olvide, que no tienen el refrendo de la población. No, está que claro. Para hacer eso se necesita estar consolidado por el voto. No se puede hacer un plan... España no necesita un plan de chapuzas fiscales. Lo que necesita es que se reestructure todo el sistema fiscal que está trampeado desde hace 20 años. Y necesita algo pues con la solidez que da una mayoría. La mayoría decir, voy a estar aquí 4 años, lo voy a hacer porque esto ya no hay por dónde cogerlo, porque es que es como la barca que está ñapeada. No aguanta más tiempo, ya hay que hacer un nuevo sistema coherente, a ser posible que dure 30, 50 o más años. No confiscatorio. No confiscatorio, que la media de los españoles no sea 177 días de su salario entregado al señor de Hacienda, por eso le tienen la tiña que le tienen, aunque sea señora también. Que no haya dobles imposiciones. Claro, o sea, dobles cosas. imposiciones como cada mes en el recibo de la electricidad. Que otra cosa, dice este gobierno, dice, no podemos hacer nada, los precios van a continuar subiendo hasta diciembre. ¿Cómo que no? Si el 56% del recibo son impuestos, ¿cómo que no puede hacer nada? Mañana, si quiere, puede hacer algo. Yo creo que es más, ¿eh? O el lunes puede hacer algo. Bueno, pues lo podemos discutir. Pero cuando tú tienes el control, cuando tú tienes el control de los precios de una mano y la fiscalidad, que es el 56% de la otra, no me digas que no puedes hacer cosas, por favor. Bermejo, que cambiamos de tema. Que para eso no hay que tener enemigos en el gobierno de España, enemigos de los ciudadanos y del país. Y Nadia Calviño hoy lo es. Porque Nadia Calviño dijo, ministra de Economía, porque dijo esta semana que bajar impuestos pues no te digo nada, Guindos. Perjudica eso sí que era un enemigo, el estado de bienestar. Ya. Esa frase refleja claramente que ellos son una familia aparte, que no gobiernan para los ciudadanos, gobiernan para la familia política. ¿Qué se cree usted? ¿Es la hija de Calviño? Mañana, quiero decir ya, mañana, vamos a tener otra crisis brutal encima, porque pasado mañana no vamos a aprender de lo mismo. Y a partir de enero, cuando el gobierno empiece a notar que ya no puede colocar la deuda pública o que le cuesta más y tiene que pagar más intereses, cuando a las familias empiecen a costarle más las deudas que tienen, cuando los bancos empiecen a cerrar los grifos de financiación, y todo eso va en contra de lo que quiere Sánchez, que es más recaudación, va a ser imposible recaudar más, todo eso que se va a traducir en una recesión. Entonces, si esta mujer no fuera una enemiga de España, lo que estaría haciendo ahora es lo que ha dicho nuestra compañera, racionalizar el gasto público y reducir la industria política, que es el cáncer que devasta a España, porque España por sí misma, sin toda esa industria política, sería un país solvente, próspero y con superávit presupuestario. Hablando de industria, hemos visto su intención, la administración más grande de la hablamos de historia industria de este política. País. Industria política es la que hace armamento. Industria política es la que nos ha tenido en vilo esta semana también por el asunto de las bombas. 400 bombas, dicen que inteligentes, hasta donde cabe, sí, como la ministra. Unir ese epíteto, ¿no? Lo de bombas inteligentes, pues no se acaba de entender y aún lo entiendo menos desde que lo tocó ayer viernes Isabel Celaá. Pero en cualquier caso, Margarita Robles, que es la que cometió, pues porque yo lo valgo, un error conceptual importante, creerse que los saudíes son unos tíos poco orgullosos, a los que se puede ofender y luego irles a pedir contratos para Navantia. Esto fue lo que dijo la ministra de Defensa. Yo lo que puedo decir es lo siguiente. Ese contrato, como muchísimos otros contratos con independencia del país con que se hayan podido celebrar, como muchos otros proyectos, por ejemplo, que tenemos con Francia, con Alemania y con Estados Unidos, están en fase de estudio. Y las discrepancias que pueda haber en el contenido de ese contrato se estudiarán con el país con el que se ha firmado, con Arabia Saudí. Sí, lo sé yo. Bueno, los saudíes son especialmente sensibles, se ofenden así que con cualquier cosa. Este anuncio de la ministra de Defensa pues les pareció fatal y se acordaron de que estaban a punto de firmar un contrato de unas corbetas con 1.800 millones de euros. No, ese está firmado. 10 años de trabajo. Hay otro más. Bueno, han tenido que ir corriendo todos, hasta los que casi no pueden correr, han tenido que ir a Riad, ahí a ver los camellos, a ver si tal y cual, pero exigencia elemental.
tienen que rectificar en su gobierno si es que quiere que volvamos a ser amiguitos. Hay que rectificar otra cosa. Claro. Primero lo hizo Borrell y después lo hizo Celaá. A mí, como el de Celaá me deja absolutamente atónito. Me encanta cómo se expresa. Pues vamos a poner el de Celaá, que es más divertido. Borrell, que hable en la BBC. Al contrato de misiles láser hubo una opinión que el Gobierno ha cerrado decidiendo el cumplimiento de ese contrato con Arabia Saudí. El Gobierno, como ustedes saben, es un órgano que configura su opinión de manera colegiada y así lo ha hecho. Yo no lo he entendido, pero en cualquier caso, me quedo con que la clave es que las bombas son de precisión. De eso deduzco que la señora ministra portavoz cree que cuando una bomba es de precisión no puede acabar matando inocentes. O debe pensar a lo mejor que como Arabia Saudí anda metida en tantas guerras, solo en una, la del Yemen, la que decía, pues eso, es un criterio político, el de la progre Margarita Robles, dice no quiero vender armas a Arabia Saudí. Bueno, piénsenselo y sepan que perderán un montón de empleos en la bahía de Cádiz, pero actúen de una manera coordinada. Esto no son bombas, son artilugios de disuasión inteligente. Esto no pueden ser bombas, no pueden matar estas bombas de que vende el Partido Socialista, esto no pueden ser bombas. Son cosas de fiesta, es imposible que pueda ser. Esto, si lo vendiese el Partido Popular, sí, esto sí serían bombas. Bombas crueles. Son artilugios de disuasión inteligente. Las devoluciones que se han hecho de los inmigrantes en Melilla, eso no eran devoluciones en caliente, eran devoluciones en templado. Pero es que estas cosas hay que sabérselas porque no pueden ser bombas. Es decir, esto no mata a la gente. Simplemente tú los llegas ahí y son tan inteligentes que al llegar a las personas pues ya directamente van con un lacito y con unas cosas de estas. Es que esto pues demuestra la fuerza que tiene el gobierno. En cuanto ha habido una protesta social, pues han tenido que rectificar porque se han dado cuenta que evidentemente la presión de la calle, pues sí, esto iba a tener unos problemas importantes porque como ahora va a ver usted los trabajadores de Navantia. Pues se quedaba empleos directos 6.000 y indirectos otros tantos, pues se quedaban sin trabajo y por lo tanto, evidentemente, era un contrato además que probablemente ya estuviese firmado. No, está firmado. Y que desde el punto de vista jurídico sería imposible echarse atrás, y ahora nos lo contará Balbás, qué pasaría ahí en la intrahistoria de este contrato, pero también nos muestra Balbás que esto no es tampoco el PP el que lo hace, sino que el gobierno está en la inestabilidad y en la indefinición continua. Falta de coordinación, lo veo yo, y no conocimiento. Mira, pocas ideas y confusas. Arabia Saudí es un socio comercial de España desde hace muchísimos años, pero desde hace 50 años. O sea, además, amigo del rey emérito, por una cosa muy simple, porque ellos son monarquía absoluta, casi la única del mundo, y ellos consideran que solo hay dos monarquías en el mundo, la inglesa y la española, que todos los demás son cositas pequeñas. Rey de Dinamarca y de una bolsa pipas es lo mismo, ¿entiendes? O sea, los reyes son España y para ellos. Entonces nos quieren y nos tratan bien. Son importadores nosotros de ellos del 20% de nuestro petróleo, que hay que tenerlo garantizado, cuidadito, que es que luego a ver quién te lo vende o no te lo vende en periodos de crisis. Y llevan garantizándolo siempre con España, sin ningún problema. Es verdad que hemos tenido al rey Juan Carlos, que era muy amigo de los Al Saud, que lo sigue siendo, y nos ha protegido en eso. Pero industrialmente es uno de nuestros grandes compradores de cuestiones tecnológicas. Y nosotros somos muy buenos, de los 5, somos como el quinto del mundo en una industria que se llama la industria de barcos militares, de defensa, de guerra, pero no lo digas. Y entonces esto de las corbetas es un contrato muy importante para el empleo, más de 15.000 personas, para España, fundamentalmente, para Cádiz, Murcia y Vigo, para Navantia, que es una gran empresa mundial, no muy bien financieramente, pero es pública del Estado. Estos eran, vamos, los barcos de Felipe II. O sea, ¿qué me estás hablando? Del Marqués de la Ensenada del Murcia, que tenía la mayor flota naval del mundo. O sea, y eso es 1770, casi antes de ayer, ¿vale? Entonces, esa tecnología que la seguimos teniendo, tenemos Sener, que es una gran ingeniería española, que es de las mejores del mundo, de las 2 mejores del mundo, haciendo tecnología de los barcos, planitos. Y eso está en España, en Madrid y en Bilbao, que es donde está. Entonces, como la gente no sabe de nada, entonces este es uno de los grandes compradores del mundo, Arabia Saudí. Este contrato de 1.800 millones
porta un valor añadido de más de 1.200. ¿Pero qué me estás contando? Pero detrás de eso hay otro contrato de 2.500 esperando. Y muchos más, pero los árabes son grandes compradores y no quieren estar siempre dependiendo de Estados Unidos, que les cobra el doble o el triple que nosotros, en el tema hasta de barcos. El tema de armas, que te lo explico, somos el 7º, 8º del mundo. El gran productor de eso se llama Estados Unidos, que vende al doble precio que nosotros, o más, lo mismo o peor. Y nosotros tenemos gran tecnología de ese tipo de bombas, que son con láser y tal, bueno, que es muy poquísimo dinero. Son cosas de contratos de 50 millones, 60, en fin, que podrían entrar en una oferta con un barco, ¿sabes? O sea, que nos metemos en un lío que nadie puede ser ministro de España o de Exteriores o Defensa o de estas cosas sin saber representar. Porque yo que he estado en Riad muchos años, pues soy consultor de empresas desde hace 29 años y he estado en Arabia Saudí, en Dubái, con árabes y los conozco. Y con los árabes no te la puedes jugar ni un minuto, porque no les importa el contrato ni el precio, les importa la confianza. Y como seas un traidor, ni un minuto, que te mandan un burofax y te cancelan todos los contratos. Todos, hasta el AVE de Medina de Medina la Meca, que son 7.000 millones. ¿Qué me estás diciendo? Que te estás jugando la vida económica de un montón de empresas. Esto dígaselo a Margarita Robles. Sí, pero bueno, pero es que esos son chupachus, esas bombas. Eso es de risa, hombre. Yo a modo de conclusión diría, el título del programa de hoy era un gobierno sin crédito, sabes que yo añadiría además sin legitimidad, y diría que es un gobierno que solo acierta cuando rectifica, como es el caso. El problema es que está rectificando. Sí, pero poco. pagamos nosotros el error y la rectificación. Las dos cosas. Ese es el problemita. Sí, pero cuidado con la confianza con los árabes, ¿eh? Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuidadito, ¿eh? Me han gustado mucho unas declaraciones de Borrell, nuestro ministro de Exteriores, que se ha convertido en el rey de las declaraciones, que ha dicho que, y va un poco en la línea que tú decías, dice, bueno, estas 400 bombas son de precisión, no producen daños colaterales, y ahora viene lo mejor, dice, da en el blanco con una precisión extraordinaria. Es decir, que te matan, que te han dejado muerto. Dice, no provoca tragedias en la que hay muerte. Es decir, mira, te lo voy a poner para que lo disfrutes. Vamos a escuchar a Borrell el Magnífico. Es un aumento de precisión. Eso quiere decir que no produce efectos colaterales en el sentido que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de menos de 1 metro. No son bueno, hay que ser muy tonto, ¿eh? Pero muy tonto, ¿eh? Lo que tiene que explicar, y en este caso la ministra de Seguridad Social o de Empleo, no sé cómo se llama ahora el ministerio ese, que han desaparecido 3.680 millones de euros de los activos de la Seguridad Social en el informe del mes de julio respecto al mes de junio. Eso es lo que tiene que explicar Sánchez y su ministra. Porque le ha metido un gol por la escuadra. Porque todo huele a que se han fundido esa pasta para pagar vete a saber qué, y los han provisionado en los pasivos financieros como si se fueran a recuperar vía crédito o deuda. Como eso sea verdad, quiere decir que el déficit que se ha publicado esta semana ya no es del 1,87, sino que nos vamos por encima del 2. No, del 1 al 9. Y a julio al 2 significa... Eso. No me lo creo. Bueno, pues mira el informe de la Seguridad Social que ahí viene. Y como estemos por encima del 2 en déficit en julio, nos vamos por encima del 4 en diciembre. Tú haz la regla de 3. Bueno, querido David Felipe, tengo que recordar que Josep Borrell es ingeniero aeronáutico, o sea que debería ser más prudente, más cauteloso, más cuidadoso con las explicaciones de las bombas inteligentes, digo yo. Sobre todo con la alegría que dices que matan, oye, qué gusto. Sí, matan. Te ponen la bomba, pero la falta de decir que a la vez que te matan te perfuman. No tenemos tiempo para más, señores. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en el estudio, a ustedes por su interés y su atención desde sus hogares. Les deseo muy buen fin de semana en lo que queda. Y pues que a ver si este gobierno se tranquiliza un poco y deja de hacernos pasar estos ratos. Lo pasamos bien, si en el fondo, si esto fuera bien, si la economía fuera bien, si ganáramos empleo en lugar de perderlo, pues estaríamos felices viendo esto, pues es un paseo triunfal del disparate. Pero como no es así, pues entonces nos incomoda y nos disgusta. Muchas gracias y buenas noches. Lo dejaste pasar, no quiero que me perdones. Y no me pidas perdón, no me niegues que me buscas.